En mi vida anterior, aquella noche, mi esposo encendió el incienso con sus propias manos. Mi señora está cansada. Este incienso te calmará. Lo dijo con tanta dulzura, que le creí. Al día siguiente, en el banquete de cumpleaños del duque, ante todos los oficiales de la corte, me abalancé sobre un guardia. Mi familia quedó deshonrada. Perdimos nuestro título nobiliario. Y mientras me ahogaban en la jaula, vi cómo entrelazaba sus dedos con los de su cuñada viuda. Resulta que aquel incienso estaba envenenado. Esta trampa se había tendido desde el momento en que ella cruzó nuestra puerta. Al abrir los ojos de nuevo, regresé al instante previo a encender el incienso. Con una sonrisa, llevé el quemador de incienso a su habitación. El día del banquete, los humillados fueron ellos. En esta vida, solo deseo el poder, no el amor. Cuando Heo Jinyan entró, llevaba en sus manos aquel pequeño quemador de incienso de cobre con forma de bestia auspiciosa, exactamente igual a como lo recordaba. Colocó el quemador ante mi tocador. Con una voz tan suave como el jade, Ziyi. Hoy estás cansada. Este es un incienso relajante que busqué especialmente para ti. Te ayudará a conciliar el sueño. Levanté la cabeza, y lo miré a través del espejo de bronce. Su rostro apuesto. Pertenecía al hombre al que amé durante 10 años, y también al que me empujó al infierno con sus propias manos. Pude ver en lo más profundo de sus ojos un destello casi imperceptible de impaciencia y cálculo. En mi vida anterior, fui cegada por esta misma ternura. Creí en sus palabras, y dormí profundamente esa noche. Al día siguiente, se celebraba el 60º cumpleaños del viejo duque en su mansión. Como la esposa del heredero, asistí vestida con mis mejores galas. A mitad del banquete, de pronto sentí un calor abrasador por todo el cuerpo, y mi mente se nubló. Bajo la mirada atenta de todos, perdí el control, abalancándome sobre el guardia más cercano. Toda la sala estalló en murmullos. Mi padre se enfureció tanto que escupió sangre en el acto. El honor de la mansión del general Zhenguo quedó completamente destruido por mi culpa en una sola noche, con el pretexto de conducta inmoral, y de corromper el honor familiar. Como justificación, solicitaron un decreto imperial, para despojarme de mi título de consorte del heredero, para proteger a nuestra familia. Mi padre también se vio obligado a entregar el poder militar. La mansión del general Zhenguo cayó en la ruina a partir de ese momento, y yo fui encerrada en la leñera. 3 días después, me ahogaron en el estanque. Cuando el agua helada del estanque cubrió mi boca y mi nariz, vi a Heo Jinyan. Estaba de pie en la orilla, y a su lado había una mujer, Liu Ruyan. Él sostenía su mano, mientras me miraba, con una mirada tan fría como una daga envenenada. Ziyi, no me culpes. Ruyan no tiene a nadie en quien apoyarse. Es tan digna de lástima. Solo si yo heredo el título, podré protegerla y asegurar su vida, tu familia, tu vida. Todos eran solo peldaños en mi camino hacia el título. Así que era eso, aquel incienso relajante. No era en absoluto un incienso relajante. Era un veneno capaz de nublar la mente. Esta intriga comenzó el día en que Liu Ruyan enviudó y se mudó a la mansión del duque. Aquel obstáculo cuya muerte no merecía compasión. Un odio inconmensurable me invadió. Si hay una próxima vida, Ziyi. La voz de Heo Jinyan me trajo de vuelta de mis gélidos recuerdos. Frunció el ceño levemente, mostrando un atisbo de desagrado. ¿Qué te ocurre? ¿Acaso no te agrada este incienso? Al levantar la mirada de nuevo, mi rostro ya mostraba una sonrisa dulce y virtuosa. No es eso, solo pensaba en lo bien que me tratas, esposo mío. Te encargas personalmente incluso de un asunto tan insignificante. Realmente me hace sentir sumamente halagada. Me levanté, me acerqué a él, y me apoyé dócilmente en su pecho. Su cuerpo se tensó al instante. Yo sabía que él no me amaba. E incluso le desagradaba mi contacto. Llevamos 3 años de matrimonio, tratándonos con fría cortesía. Si no fuera por mantener su reputación como heredero, apuesto a que ni siquiera se molestaría en cruzar el umbral de mi habitación. Me alegra que te guste. Me apartó suavemente, y su tono recuperó la calidez de siempre. Se está haciendo tarde. Deberías descansar ya. Mañana es el banquete de cumpleaños. Tú eres la imagen de la familia Heo, así que no debes descuidar el protocolo. Las mismas palabras de siempre. En mi vida pasada, él también me dijo lo mismo. En aquel entonces, me conmovía su supuesta confianza y aprecio hacia mí. Pero al escucharlo ahora, solo me resulta sumamente irónico. Hice una reverencia, lo acompañé hasta la puerta, y él asintió, antes de darse la vuelta para marcharse, sin el menor atisbo de afecto. Cerró la puerta, y la sonrisa de mi rostro se desvaneció al instante. Me acerqué al tocador, y contemplé el incensario con forma de bestia mítica, del cual aún brotaba un hilo de humo azulado. El aroma era sutil, con un dulzor casi imperceptible. Es exactamente este olor. Lo reconocería aunque se convirtiera en cenizas. Tomé el incensario, lo acerqué a mi nariz, y lo olí con delicadeza. Luego, una gélida sonrisa se dibujó en mis labios. Heo Jinyan, Liu Ruyan. En esta vida, he regresado. Este gran obsequio que prepararon con tanto esmero. ¿Cómo podría disfrutarlo yo sola? En el silencio de la noche, me quité mis suntuosas vestiduras, y me vestí con ropas oscuras y cómodas para moverme con facilidad. Mi doncella personal, Chun, ya dormía profundamente.
Sin hacer el menor ruido, tomé el incensario de bronce, y salí de la habitación. El largo corredor estaba desierto. Solo los sirvientes de patrulla nocturna, con sus linternas, se divisaban a lo lejos. Calculé el momento exacto, para evitar cruzarme en su camino. Conocía la distribución de toda la mansión del duque. Después de todo, viví aquí 3 años en mi vida pasada. Ya lo conocía a la perfección. El estudio de Heo Jinyan está en lo más profundo de su patio, mientras que el pabellón Hinsin de Liu Ruyan está justo al lado del estudio. Qué conveniente. Conveniente para sus encuentros secretos de cada noche. Como un espectro. Me deslicé en silencio en el patio de Heo Jinyan. La luz del estudio seguía encendida. Solo se escuchaba la voz de Liu Ruyan, tan fingidamente dulce y delicada. Jinyan. ¿Está todo preparado? Ese incienso. ¿De verdad lo usó? La voz de Heo Jinyan sonó reconfortante. Tranquila, Ruyan. ¿Ella? Siempre ha confiado ciegamente en mí. Yo mismo la vi encender el incienso. A estas horas, ya debe estar profundamente dormida. Liu Ruyan suspiró suavemente, aunque me da un poco de pena, por nuestro futuro. No nos queda más remedio que hacerla sufrir, en cuanto heredes el título de duque. Ya no tendremos que vernos a escondidas. ¿Sufrir? Que se haya casado conmigo. Ya fue aspirar a demasiado. La hija de un simple militar, tan vulgar y tosca. ¿Cómo podría ser digna de ser la consorte del heredero? Si no fuera por el poder militar de la mansión del general Zengguo, ni siquiera la habría tocado. Solo tú, Ruyan. Eres la única dueña legítima de esta mansión del duque. De pie fuera de la ventana, escuchando esta conversación tan desvergonzada, mi corazón se quedó helado. En mi vida pasada, no entendí hasta el día de mi muerte, que había hecho mal. Pero ahora lo comprendo, a sus ojos. Mi propia existencia, ya era un error. No seguí escuchando. Una palabra más, y me habría sido imposible no entrar a matarlos en ese mismo instante. No, matarlos sería demasiado fácil para ellos. Haré que caigan en la ruina y el deshonor, y que sufran 100 veces la humillación que me hicieron pasar. Rodeé el estudio hacia el otro lado, donde había una pequeña ventana, que daba a la habitación contigua de sus encuentros, el lugar donde daban rienda suelta a su pasión. Abrí la ventana con cuidado, y coloqué el incensario que llevaba, justo debajo del alféizar, donde soplaba el viento. El humo azul comenzó a elevarse, y, a través de las rendijas, se filtró en silencio hacia el interior. Una vez hecho esto, me di la vuelta rápidamente y me marché. Al regresar a mi habitación, me puse de nuevo el camisón, y me acosté en la cama, con los ojos abiertos. Me quedé contemplando las borlas del dosel, sin rastro de sueño. En mi mente se repetían una y otra vez las tragedias de mi vida pasada, y la conversación que acababa de escuchar. Ya no sentía dolor, solo un odio ardiente, y el placer de la venganza. Ya me puedo imaginar el estado de ese par de traidores tras inhalar una dosis doble de incienso venenoso. Mañana, en el banquete de cumpleaños, será un espectáculo, verdaderamente sublime. Incluso me muero de ganas por verlo. Ansío ver cómo se desgarra la máscara de hipocresía de Heo Jinyan, y cómo esa fachada de víctima inocente de Liu Ruyan queda completamente en ridículo. El título de la mansión del duque, y convertirse en su futura señora. Sigan soñando. En esta vida, no seré el peldaño de su ascenso. Pisotearé sus huesos, para llegar a lo más alto. Cierro los ojos, con una fría sonrisa dibujada en mis labios. Fue una noche sin sueños. Al despuntar el alba, Chun entró para ayudarme con mi aseo. Se mostró algo sorprendida. Mi señora. Hoy se ha levantado muy temprano. ¿Pudo descansar bien anoche? El incienso calmante que envió el heredero, ¿surtió efecto? Me miro en el espejo. Mi rostro luce sereno, y mi mirada, clara, muy bien. Mejor que nunca. También que podré entregarle personalmente a mi querido esposo y a mi querida cuñada, un regalo inolvidable que recordarán por el resto de sus vidas. A la hora Chen, el carruaje de la mansión del duque ya estaba listo. Hoy es el 60º cumpleaños del viejo duque, y toda la mansión debe acudir al salón principal para felicitarlo. Vestía un vestido largo, sencillo y elegante, de color blanco lunar, con nubes auspiciosas bordadas discretamente con hilo de plata en el dobladillo. En mi cabello, solo llevaba una horquilla de jade blanco. Todo mi aspecto transmitía una elegancia serena e inmaculada. Chun me acomodaba el dobladillo del vestido, mostrándose un tanto preocupada. Mi señora. Hoy va usted vestida de manera demasiado sencilla. El banquete estará lleno de invitados distinguidos, y las damas de cada familia competirán por lucir lo más espléndidas posible. Si se presenta así, ¿no teme ser eclipsada? Esbocé una leve sonrisa. En la gran función de hoy, yo no soy la protagonista, solo me encargaré de ser espectadora. Chun me escuchó completamente desconcertada. No le di explicaciones. Al llegar al patio delantero, Heo Jinyan y Liu Ruyan ya se encontraban allí. Heo Jinyan vestía, como de costumbre, sus ropas de brocado, luciendo muy elegante. Sin embargo, tenía leves ojeras, y un ceño que delataba una sutil irritación. Liu Ruyan, por su parte, llevaba un vestido largo de color rojo claro, ataviada de manera sumamente llamativa. Llevaba una gruesa capa de maquillaje en el rostro, pero aún así no lograba ocultar una inusual agitación y un rubor febril. Al verme, se acercó de inmediato, y me tomó del brazo afectuosamente.
Cuñada, hoy luce un semblante maravilloso. No como yo. No sé qué me ocurre. Pero anoche un extraño incienso perturbó mi descanso y apenas pude dormir. Aún me siento aturdida y con dolor de cabeza. Aquellas palabras iban dirigidas a mí. Eran tanto una prueba como un alarde. Me reí para mis adentros, pero mantuve la compostura. Ah, sí. Qué lástima entonces. Ese fue un obsequio muy especial que mi esposo buscó para mí. No hay nada mejor para conciliar el sueño. Supongo que, al ser usted de constitución débil, cuñada, su cuerpo no tolera tales beneficios. Me solté suavemente de su agarre, con un tono distante. La expresión de Liu Ruyan se congeló al instante. Heo Jinyan se acercó, mirándome con el ceño fruncido. Ziyi, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu cuñada? Alcé la mirada, y le devolví la mirada con calma. Esposo mío. ¿He dicho algo incorrecto? Mi cuñada no se encuentra bien. Que yo me preocupe por ella. ¿Acaso también es un error para usted? Mi mirada era demasiado serena, tan imperturbable que no mostraba la menor emoción. Heo Jinyan se quedó desconcertado al mirarme. Parecía sentir que hoy yo estaba algo diferente, pero no lograba descifrar en qué consistía ese cambio. Reprimiendo sus sospechas, hizo un gesto con la mano. Suficiente. Se hace tarde. Suban al carruaje. El carruaje avanzó hacia el salón principal. Liu Ruyan se mostraba sumamente entusiasmada, y no paraba de hablar. Mientras tanto, Heo Jinyan se presionaba las sienes de vez en cuando, como si hiciera un gran esfuerzo por contener algo. Yo permanecía sentada a un lado en silencio, observándolos con frialdad. El efecto de la sustancia ya estaba empezando a manifestarse, y además, mucho más rápido de lo que imaginaba. En mi vida pasada, solo utilicé una dosis, y no surtió efecto sino hasta la tarde del día siguiente. Pero ellos dos inhalaron una dosis doble durante toda la noche. Que aún puedan mantener la compostura en este momento demuestra que tienen una gran fuerza de voluntad. Sin embargo, ya están al límite de su resistencia. El banquete de cumpleaños se celebraba en el salón más grande de la mansión del duque, el salón Baifu. Cuando llegamos, el salón ya estaba repleto de invitados. Era una reunión de distinguidas personalidades. Casi todas las figuras influyentes de la capital se encontraban allí. El viejo duque presidía desde el asiento principal, con un semblante radiante de felicidad. Nuestra familia se adelantó para ofrecerle nuestros parabienes. Tanto Heo Jinyan como Liu Ruyan mostraban sonrisas forzadas, y su comportamiento empezaba a resultar extraño. La mirada de Heo Jinyan se desviaba sin control hacia las jóvenes y hermosas sirvientas, mientras que Liu Ruyan no dejaba de retorcerse inquieta, clavando sus ojos en los robustos guardias y sirvientes de la casa, con un brillo lascivo en su mirada. Mi burla interna se hizo aún más intensa. La gran función está a punto de comenzar. Tras presentar nuestros respetos, regresamos a nuestros asientos. Mi lugar estaba justo frente al escenario en el centro del salón, con una vista inmejorable. Era la mejor ubicación para disfrutar del espectáculo. Levanté mi taza de té, y soplé suavemente el vapor. Con el rabillo del ojo, observé a Heo Jinyan y a Liu Ruyan a mi lado. Su respiración ya empezaba a agitarse, y el rubor de sus mejillas se volvía cada vez más intenso. Parecían dos personas expuestas al sol abrasador durante horas. Sé muy bien que el fuego que arde en su interior está a punto de consumir los últimos vestigios de su cordura. Dejé la taza de té, con una leve y casi imperceptible sonrisa en los labios. Adelante. Que todos los nobles aquí presentes contemplen y disfruten de cómo el futuro heredero de la mansión del duque y la virtuosa y ejemplar Liu Ruyan lucen en todo su esplendor. En el escenario, los cantos y las danzas celebraban la prosperidad. Se convirtió en el sonido de fondo más estridente, el son de las flautas y cuerdas, una melodía lánguida y decadente, que actuaba como un elixir afrodisíaco, despertando los deseos más primitivos en lo profundo del corazón. Liu Ruyan fue la primera en no poder resistir más. Jadeaba con dificultad, con las mejillas tan encendidas que parecían a punto de sangrar. Calor. ¿Qué calor hace?, murmuró para sí misma, mientras recorría el salón con la mirada perdida. Finalmente, sus ojos se posaron en el sirviente que le servía el vino. Aquel sirviente era alto y robusto, de brazos firmes y fuertes, como atraída por un imán. Liu Ruyan se levantó de golpe, y se abalanzó tambaleándose hacia él. Agua. Denme agua. Agarró con fuerza el brazo del sirviente, y se pegó por completo a él, frotando su cuerpo ardiente, sin cesar contra el del hombre. El sirviente, aterrorizado, dejó caer la jarra de vino, que se estrelló contra el suelo. Las miradas de todos los presentes se dirigieron de inmediato hacia ellos. ¿No es esa la cuñada viuda del heredero? ¡Cielos! ¿Qué está haciendo? ¡Qué indecencia! Los invitados comenzaron a murmurar, con los ojos llenos de desdén y asombro. El rostro del viejo duque se ensombreció al instante por la furia. Señora Liu, regresa aquí ahora mismo. Rugió con severidad, pero Liu Ruyan pareció no escucharlo, y, por el contrario, fue aún más lejos. Rodeó el cuello del sirviente con sus brazos, y se empinó para besarlo. Heo Jinyan también se puso de pie. Tenía los ojos inyectados en sangre, y la respiración agitada. El hilo de su cordura también se había tensado al límite. Debería haber ido a apartar a Liu Ruyan, para salvar el honor de la familia Heo, pero su cuerpo se movió en la dirección opuesta. Sujetó bruscamente a una sirvienta que temblaba a su lado,
y la estrechó con fuerza contra su pecho. ¿Preciosa? Inclinó la cabeza, con voz ronca, y cargada de lujuria. Acompáñame a beber una copa. Un gran alboroto estalló en el salón. Si el comportamiento de Liu Ruyan era una deshonra, lo de Heo Jinyan, como heredero de la mansión del duque, acosando a una sirvienta en público, era una total desvergüenza. El rostro de mi padre también se ensombreció. Me miró, con los ojos llenos de preocupación y enojo. Le negué con la cabeza sutilmente, indicándole que mantuviera la calma. Luego, me puse de pie, mostrando en mi rostro la dosis justa de pánico y desconcierto. Esposo mío. Cuñada. ¿Qué les ocurre? ¿Acaso han bebido demasiado? Mi voz temblaba a punto de romper en llanto, como una esposa indefensa, horrorizada por la conducta absurda de su esposo y su cuñada. Heo Jinyan, alertado por mi voz, se giró para mirarme. La lujuria en sus ojos no había disminuido en absoluto. Al contrario, parecía haber encontrado una nueva presa. Se lamió los labios resecos. Cellí. Soltó a la sirvienta que tenía en sus brazos, y comenzó a caminar hacia mí paso a paso. Mi señora sigue siendo la más hermosa. Las llamas que ardían en sus ojos, y las miradas de los hombres a mi alrededor, en mi vida pasada cuando caí en desgracia, eran exactamente iguales. Estaban llenas de un sucio y descarado deseo de posesión. Me reí con frialdad en mi interior, pero retrocedí varios pasos, con el rostro lleno de terror. Esposo mío, no te acerques. Me estás asustando. Mi actuación hizo que todos sintieran una profunda lástima por mí. Una digna y elegante esposa del heredero, que debía enfrentarse a un esposo y a una cuñada viuda tan deplorables. ¡Qué lamentable! Desgraciado. El viejo duque temblaba de ira. Tomó una copa de la mesa y se la arrojó a Heo Jinyan. ¡Guardias! ¡Aten a estos dos seres desvergonzados! Arrástrenlos fuera. Varios sirvientes y guardias se abalanzaron de inmediato. Un gran banquete de cumpleaños se había convertido por completo en una farsa absurda, y yo era la única espectadora, sobria de esta farsa. Los sirvientes se abalanzaron, intentando contener a Heo Jinyan y a Liu Ruyan, quienes habían perdido el control por completo. Pero la dosis que ellos habían inhalado era el doble de la mía. El efecto ya había penetrado hasta la médula de sus huesos. En este momento, poseían una fuerza sobrehumana, y en sus mentes solo quedaba el instinto más primitivo. ¡Lárguense! Heo Jinyan empujó bruscamente a un sirviente, rugiendo con los ojos inyectados en sangre. Parecía una bestia enloquecida, desgarrando la lujosa túnica de brocado que llevaba puesta, actuando como un demonio demente frente a todos, sin pizca alguna de dignidad. Por otro lado, Liu Ruyan estaba aún peor. Joven maestro. Abrázame. Me siento tan mal. Se apoyaba en uno de los guardias, con el rostro completamente sonrojado. El guardia era un joven que apenas acababa de alcanzar la mayoría de edad. Nunca había visto semejante escena, y estaba tan asustado que su rostro palideció, pero no lograba apartarla de ninguna manera. Las damas presentes se cubrieron los ojos con sus pañuelos, dejando escapar exclamaciones de sorpresa y reproches. Mientras tanto, las miradas de los invitados masculinos se volvieron complejas. Había desdén, curiosidad por el espectáculo, e incluso una pizca de secreta emoción. El honor de la mansión del duque Zhenguo, en este preciso instante, fue pisoteado por este par de adúlteros, y triturado por completo. ¡Qué desgracia para nuestra familia! El viejo duque lloraba de rabia e impotencia, y al señalarlos, ni siquiera podía articular una palabra completa. Me acerqué a mi padre, y le dije en voz baja: «Padre, su hija le ha traído deshonra». Mi voz no era fuerte, pero fue suficiente para que los que estaban alrededor me escucharan. Mi padre me miró con dolor, y me dio unas palmaditas en la mano. «Mi niña, esto no es culpa tuya». Luego, giró la cabeza, y recorrió el lugar con una mirada afilada. La imponente presencia del general Zhenguo se desató al instante. Lo ocurrido hoy es un asunto privado de la mansión del general Zhenguo. También es un asunto familiar de la mansión del duque. Así que les ruego a todos que, por consideración a este anciano y al viejo duque, se retiren ahora. Esto es una clara invitación a marcharse. Aunque todos querían seguir viendo el espectáculo, nadie se atrevía a ofender al general Zhenguo, quien ostentaba el poder militar. Los invitados se levantaron uno tras otro para despedirse. Antes de irse, sus miradas hacia mí estaban llenas de compasión. Pronto, el enorme salón Baifu solo albergaba a las familias Heo y Su, junto a un desastre absoluto. El viejo duque no pudo soportar más semejante golpe. Escupió una bocanada de sangre, y se desplomó hacia atrás. «¡Padre! Señor duque». Todos exclamaron alarmados y lo rodearon. El lugar se convirtió en un caos. Yo no me moví. Los miré, completamente reducidos a esclavos de sus propios deseos. En mi vida pasada, la humillación que yo soporté fue 100.000 veces peor que la de ellos. Ahora, solo les estoy devolviendo lo que se merecen. Me acerqué al lecho del viejo duque, con lágrimas en las mejillas, pero mi voz era sumamente serena. «Rápido, vayan rápido a llamar al médico imperial. Encierren al heredero y a la señora Liu en la leñera. Échenles agua fría para que despierten». Mi voz, en medio de este caos, resonó con una claridad asombrosa.
Todos obedecieron mis órdenes inconscientemente. Vi cómo los sirvientes envolvían a esa pareja de adúlteros en sacos de arpillera, y los arrastraban como a perros muertos. No sentí la más mínima emoción en mi corazón. Heu Jinyan, Liu Ruyan, el día de su total ruina y deshonra. Lo he esperado por demasiado tiempo. El banquete de cumpleaños terminó de forma desastrosa. La noticia de que el heredero de la mansión del duque y su cuñada viuda cometieron actos impúdicos en público, durante el banquete, corrió como si tuviera alas, y en una sola noche se extendió por toda la capital. La mansión del duque Zhenguo se convirtió en el hazmerreír de toda la capital. El viejo duque sufrió un derrame cerebral por la ira, y quedó postrado en cama, completamente inmóvil, pudiendo mover únicamente los ojos. Varios grupos de médicos imperiales acudieron, pero todos negaron con la cabeza, diciendo que solo quedaba reposar, y dejarlo en manos del destino. Heu Jinyan y Liu Ruyan fueron encerrados en la leñera, y tras arrojarles varios cubos de agua de pozo, finalmente recuperaron el conocimiento. Cuando se enteraron de lo que habían hecho en el banquete, ambos se abrazaron y lloraron amargamente, arrepintiéndose profundamente, pero ya era tarde. Me arrodillé ante el lecho del viejo duque, llorando desconsoladamente. ¡Abuelo! Todo es culpa de Ziyi. Si mi esposo no se hubiera compadecido de mí, y no me hubiera conseguido ese incienso calmante, tampoco habría ocurrido esto. Mientras hablaba, le entregué el incienso que Chun había encontrado en el estudio de Heu Jinyan, del cual aún quedaba más de la mitad, presentándolo ante él. El mayordomo, un viejo sirviente de la mansión del duque, era quien mejor entendía de estas cosas. Lo tomó, lo olió, y luego lo probó con una aguja de plata. Su rostro cambió drásticamente. Señor duque. Esto no es ningún incienso calmante. Es una droga prohibida proveniente de las regiones occidentales. El Ewansan. Incoloro e inodoro. Al quemarse perturba el juicio de las personas, e incita a la lujuria. Mi querido esposo, para conspirar en mi contra, realmente tiró la casa por la ventana. A tiempo, mostré una expresión de consternación y pánico. ¿Ewansan? ¿Cómo es posible? Mi esposo, ¿por qué usaría esto conmigo? Me cubrí la boca, dejando caer las lágrimas con más fuerza, como si hubiese sufrido un agravio y un susto descomunales. El anciano duque, postrado en cama, estaba tan furioso que los ojos casi se le salían de las órbitas. Me miró a mí, luego miró aquel paquete de droga prohibida. ¿Acaso no estaba todo ya más que claro? Aquel miserable desvergonzado pretendía tenderte una trampa a mí, pero por ironías del destino, terminó probando de su propio veneno. Esto era 100 veces peor que un simple desliz de embriaguez. No era solo libertinaje, era una conspiración criminal, un atentado contra la hija legítima del general de primer rango. Justo en ese momento, mi padre, vistiendo su armadura de combate, y emanando una imponente aura asesina, entró a paso firme. Detrás de él, lo seguían 2 oficiales del tribunal de la familia imperial. Señor duque. La hija de la familia Su. No es alguien a quien cualquiera pueda pisotear. Hoy. Si no me da una explicación satisfactoria, los 300.000 soldados de mi mansión del general Zhenguo serán quienes le exijan explicaciones a su mansión del duque. Era una amenaza tajante y directa, forzando al anciano duque a tomar una decisión: elegir a un heredero de reputación arruinada y moral totalmente corrompida, o velar por la supervivencia de toda la mansión del duque. De los ojos turbios del anciano duque brotaron 2 hileras de lágrimas de arrepentimiento. Luchando por hablar, articuló con voz ronca unas cuantas palabras. Destituyan al heredero. Expúlsenlo. Expúlsenlo de la familia. El mayordomo acató la orden de inmediato. Señor duque. Solo entonces el rostro de mi padre se suavizó un poco. Los oficiales del tribunal de la familia imperial se adelantaron para tomar registro oficial del caso. Esto significaba que Heu Jinyan estaba completamente acabado. Ya no era el altivo heredero de la mansión del duque, sino un repudiado, un peón desechado y desterrado. Incliné la cabeza para ocultar la sonrisa en mis ojos. Despojado de su título noble, el primer objetivo de mi renacimiento se había cumplido. Sosteniéndome del brazo de mi padre, me puse de pie. Volvamos a casa. Papá te llevará a casa. Salimos de aquel lugar que durante 3 años había sido mi prisión. La luz del sol afuera resplandecía con esplendor. Heu Jinyan, Liu Ruyan, su verdadero calvario, apenas acaba de comenzar, y mi vida, la de su Ziyi, a partir de hoy, la gobernaré yo misma. En esta vida, no deseo el amor, ni tampoco la sinceridad. Solo anhelo el poder absoluto sobre la corte, estar por encima de todos, y nadie podrá volver a desestabilizar mi posición. Al regresar a la mansión del general Zhenguo, en el instante en que crucé las puertas, sentí que realmente volvía a la vida. El aire de este lugar, impregnado de ese aroma familiar y reconfortante a madera de pino, carecía de la hipocresía y las intrigas nauseabundas de la mansión del duque. Mi madre me esperaba ansiosa en la entrada. En cuanto me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me estrechó fuertemente entre sus brazos, sollozando, incapaz de articular palabra. «Qué bueno que has vuelto. Hija mía, qué bueno que has vuelto». Le di unas palmaditas en la espalda, sintiendo una cálida corriente en mi corazón. En mi vida pasada, tras mi muerte,
Mi madre, sumida en un dolor profundo, cayó gravemente enferma, y no tardó en partir también de este mundo. En esta vida, no solo me vengaré por mí misma, sino que también protegeré a mi familia con mi vida. Mi padre retiró a los sirvientes, y nos reunimos en el salón principal. El ambiente era tenso y solemne. Mi padre me miraba, con los ojos llenos de culpa. Celli, tu padre te ha fallado. Si no hubiera insistido en que te casaras en la mansión del duque, no habrías tenido que soportar semejante humillación. Él creía que esa alianza matrimonial me aseguraría un futuro estable, sin saber que me estaba arrojando directamente a un pozo de fuego. Negué con la cabeza, y tomé la mano firme de mi padre. No debe culparse, padre. Fui yo quien estuvo ciega, al confiar en la persona equivocada. Ahora que he logrado liberarme, su hija solo siente alivio y fortuna. Mi tono era tan sereno que no reflejaba resentimiento alguno, sino más bien la ligereza de quien se ha liberado. Tanto mi padre como mi madre se quedaron atónitos. Habían imaginado que rompería a llorar, o que maldeciría con rabia, pero jamás esperaron una reacción semejante. Mi madre me acarició la mejilla, y me preguntó con profunda pena, ¿de verdad? ¿Lo has dejado ir? Sonreí. Fue la primera sonrisa sincera, que brotó de mi corazón desde que renací. Madre, no es que lo haya dejado ir, es que finalmente he comprendido. El amor mundano entre hombres y mujeres, no es para mí. Más que un veneno mortal. Yo, Sucillí, juro que en esta vida, jamás volveré a casarme. Mis palabras, firmes y categóricas, dejaron a mis padres completamente conmocionados. Mi padre frunció el ceño con severidad. ¡Qué insensatez! Aún eres joven. Y te queda un largo camino por recorrer. ¿Cómo puedes decir algo así? Una mujer divorciada, bien puede encontrar otro buen matrimonio. Lo sé, con la influencia de mi padre, encontrar otro buen matrimonio para mí no sería difícil, pero lo que deseo ya no es eso. Me puse de pie. Y, frente a mis padres, me arrodillé solemnemente. Padre, madre, su hija no dice esto por un arrebato momentáneo. Lo he reflexionado profundamente, en lugar de confiar mi destino a un hombre y vivir a expensas de sus caprichos, es mejor tomar las riendas de mi propio destino. La mansión del general Zhenguo comanda un ejército de 300.000 hombres, para defender las fronteras de la nación. Nuestros méritos eclipsan al soberano, lo que nos convierte en el blanco de todas las intrigas de la corte. Mi hermano es un hombre íntegro, y carece de astucia para las intrigas políticas. Y usted, padre, ya es de edad avanzada. Su hija no desea seguir siendo una flor delicada en un invernadero. Quiero convertirme en su mano derecha, y ser un escudo más para la mansión del general. Levanté la cabeza, y miré a mi padre con determinación en los ojos. Deseo aprender el arte de la guerra de usted, y comprender los hilos del poder en la corte. Lo que su hija anhela, no es el afecto de un esposo, sino un poder absoluto. Haré que en este mundo, nadie vuelva a atreverse a humillar a esta servidora, Sucillí, ni a perturbar en lo más mínimo a la mansión del general Zhenguo. Mis palabras dejaron a mi padre sin habla. Miró a su hija, arrodillada en el suelo, con una mirada tan firme y decidida, que creyó verse a sí mismo luchando en el campo de batalla en su juventud. Tras un largo silencio, soltó un largo suspiro, y me ayudó a levantarme. Mi testaruda hija, ¿tienes idea de lo difícil que es el camino que eliges? Su hija lo sabe, asentí con firmeza, pero por difícil que sea, es preferible a dejar mi vida en manos de otros. Mi padre me contempló, con un destello de alivio y orgullo en sus ojos. Bien, esa es la digna hija de Su Xiao. A partir de mañana, me acompañarás al estudio. En ese preciso momento, el mayordomo entró apresuradamente a informar. General. Señor, ha llegado un enviado del palacio. Su Majestad la Emperatriz ha enviado un decreto verbal, solicitando la presencia de la señorita Sucillí en el palacio mañana. Mi padre y yo nos miramos. Lo que tenía que llegar, finalmente ha llegado. Esta tormenta, ya ha alcanzado la ciudad prohibida. Si será una bendición o una desgracia, lo sabremos mañana. Sin embargo, sé que este es mi primer paso hacia el centro del poder, y debo darlo con paso firme, en los suburbios del oeste de la capital, en un patio ruinoso, un suburbio donde se mezcla la gente de la peor calaña. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y al hedor agrio de las aguas residuales. Heu Jinyan y Liu Ruyan habían sido desterrados a este lugar. La mansión del duque había cortado todo lazo con ellos, dejándoles solo unas pocas mudas de ropa vieja y unas monedas de plata. El que fuera un heredero de gloria ilimitada y su delicada cuñada viuda, de la noche a la mañana, se convirtieron en parias repudiados por todos. Todo es por tu culpa. Todo por culpa de una arpía como tú. Heu Jinyan pateó una mesa de madera a la que le faltaba una pata, y comenzó a insultar a Liu Ruyan señalándola con el dedo. Si no hubiera sido por tu estúpida idea, de darme ese veneno, jamás habríamos caído en semejante desgracia. Las venas se le marcaban en el rostro, sin rastro de su habitual elegancia refinada. Liu Ruyan se acurrucó en un rincón, llorando desconsoladamente. Jinyan, ¿cómo puedes hablarme así? Lo hice todo por nuestro futuro. Heu Jinyan, como si hubiera oído el chiste más absurdo, estalló en una carcajada demente. Ahora me han despojado del título de heredero, me echaron de mi propia casa, soy el hazmerreír de toda la capital. Se abalanzó sobre ella, la agarró brutalmente del cabello, con mirada feroz y despiadada. Te lo advierto.
Si no fuera porque todavía te queda algo de belleza, ya te habría vendido a un burdel. Liu Ruyan temblaba de pies a cabeza, derramando lágrimas aún más descontroladas. El hombre noble y refinado al que amaba había desaparecido. El que tenía enfrente era un demonio enloquecido y cruel por haberlo perdido todo. Mientras tanto, yo estaba sentada en la espaciosa y luminosa biblioteca de la mansión del general Zhenguo. Mi padre colocó los libros de contabilidad de la mansión y los informes secretos sobre las distintas facciones frente a mí. Ziyi, estos asuntos nunca se permitía que los manejaran las mujeres, pero ya que tienes la determinación, tu padre te enseñará. Comprender la naturaleza humana de este mundo es mucho más difícil que dominar el arte de la guerra. Asentí. Tomé uno de los libros de contabilidad y comencé a examinarlo minuciosamente. En mi vida anterior, solo sabía de romance y poesías, sin entender absolutamente nada de asuntos prácticos. Ahora que he renacido, me doy cuenta de que aquí dentro se esconde el sustento vital de toda la familia. Leía rápido, pero con extrema atención. En menos de medio día, descubrí una anomalía. Las tiendas de grano y telas a nombre de nuestra familia, porque sus ganancias de los últimos 3 años han estado cayendo continuamente. Al oír esto, mi padre soltó un profundo suspiro. En los últimos años, la frontera ha estado inestable, y los gastos militares de la corte han sido enormes. Destiné la mayor parte de nuestra fortuna al ejército, para subsidiar la paga y las provisiones de las tropas. Por eso descuidé la gestión de estos negocios. Lo entendí de inmediato. Mi padre era un comandante militar puramente leal, devoto al emperador y a la patria, pero carecía de habilidad para los negocios. La mansión del general Zhenguo parecía próspera por fuera, pero por dentro ya había quedado desgastada por los gastos militares. Esa era una amenaza latente colosal. Si la corte cortara los suministros de grano alguna vez, el ejército de 300.000 hombres de mi padre caería en una situación desesperada. Dejé a un lado los libros de contabilidad, y tomé los expedientes de inteligencia. El intrincado mapa de relaciones de poder de la capital se desplegó claramente ante mis ojos. Rápidamente encontré la información relativa a la mansión del duque. Los registros indicaban que la facción de la mansión del duque, hace 3 años, es decir, poco después de que Liu Ruyan se casara para entrar allí, comenzó a estrechar lazos muy íntimos con el bando del tercer príncipe. Y el tercer príncipe era en ese momento la figura más influyente en la lucha por la sucesión del trono. Su madre era la consorte noble imperial, y su familia materna ostentaba un gran poder militar. Resulta que Hou Jinyan ya se había buscado un nuevo respaldo desde hacía tiempo. Me calculó fríamente. Para arrebatarle el poder militar a mi familia, es para entregarlo como prueba de lealtad al tercer príncipe. ¡Qué gran jugada para matar 2 pájaros de un tiro! Sonreí con frialdad en mi interior. Un plan comenzó a tomar forma lentamente en mi mente. Levanté la cabeza y miré a mi padre. Padre, mañana iré a presentarme ante su majestad la emperatriz. ¿Podría hacerme un favor? ¿Qué favor? Ayúdeme a investigar a fondo todas las transacciones financieras de los negocios a nombre del tercer príncipe. Necesito saber de dónde proviene cada moneda que posee y en qué la gasta. Mi padre me miró conmocionado. Investigar a un príncipe es un delito grave. Sin embargo, yo sonreí. ¿Acaso no me enseñó usted que la mejor defensa es el ataque? En lugar de esperar a que otros conspiren contra nosotros, es mejor que demos el primer golpe. ¿Acaso Hou Jinyan no quiere apoyarse en el tercer príncipe para resurgir? Entonces, primero derribaré ese gran árbol en el que se apoya, arrancándolo de raíz. Al día siguiente, me vestí con un atuendo de corte azul lago, de color sobrio, pero confeccionado con telas exquisitas. No resultaba demasiado ostentoso, ni hacía perder la dignidad de la mansión del general. Mi madre me colocó el último pasador de perlas, con los ojos llenos de preocupación. Ziyi, una vez que entres al palacio, ten mucho cuidado con todo. Aunque su majestad la emperatriz es virtuosa, sigue siendo la señora del palacio interior. Recuerda medir tus palabras y actuar con prudencia. Asentí con la cabeza, para tranquilizarla. Madre, descuide. Su hija sabe cómo comportarse. El carruaje enviado desde el palacio ya esperaba fuera de la mansión. Apoyándome en la mano de Chun, subí al carruaje, con el corazón en absoluta calma. En el camino hacia el palacio imperial, cerré los ojos para descansar la mente, repasando una vez más en mi cabeza la estrategia que había planeado ayer. La emperatriz es la esposa principal del actual emperador, proveniente de una familia ilustre. Es una mujer digna y reservada, que valora las normas y el decoro por encima de todo. Ante semejante escándalo en la mansión del duque, sin duda estará furiosa. Si me ha convocado, es, en primer lugar, para advertir a nuestra mansión del general Zhenguo, de que no rompamos relaciones por completo con la mansión del duque, para no desestabilizar la corte. En segundo lugar, desea ver qué clase de persona soy yo, que me encuentro en el ojo del huracán. Quiere evaluar mi temple, ver si me limitaré a llorar y quejarme, o si culparé al destino lamentando mi desgracia. Mi respuesta determinará directamente la actitud de la emperatriz hacia mí y hacia la mansión del general Zhenguo. El carruaje se detuvo ante las puertas del palacio. Una dama de la corte encargada de guiarme me condujo a través de los pabellones imperiales, hasta llegar al palacio Fenji de la emperatriz. El salón estaba impregnado con el elegante aroma del ámbar gris. Era majestuoso y opulento, pero sin caer en la vulgaridad.
La emperatriz estaba sentada solemnemente en el trono principal, vistiendo una túnica de fénix de color amarillo brillante, y una corona de oro de 9 fénix. Su sola presencia imponía un gran respeto. Di un paso al frente, y realicé una reverencia formal con estricto protocolo. Esta humilde servidora, Sucillí, saluda a su majestad la emperatriz. Deseo a su majestad eterna salud y bendiciones. Puedes levantarte. La voz de la emperatriz era muy suave, pero con un toque de distanciamiento. Ofrecerle asiento. Tras expresar mi gratitud, me senté en el taburete bordado que trajo la sirvienta, ocupando apenas una tercera parte del asiento. Con la espalda completamente erguida, la emperatriz me observó detenidamente durante un largo rato, antes de hablar pausadamente. Lo ocurrido en la mansión del duque, esta emperatriz ya lo ha escuchado. Has sufrido una gran injusticia. Eran solo palabras de cortesía. Me levanté de inmediato, y realicé una reverencia de nuevo, respondiendo a su majestad. Esta servidora no se siente agraviada. La emperatriz enarcó una ceja, algo sorprendida. Ah, sí. Levanté la cabeza, y la miré directamente a los ojos, con una mirada clara y firme. Cuando el destino de un matrimonio se agota, la separación amistosa es lo que procede. No puede considerarse un agravio. Sin embargo, este asunto ha causado un gran revuelo en la ciudad, empañando el honor del matrimonio otorgado por la familia imperial, y perturbando los oídos de su majestad. Esa es la culpa de Zillí. No mencioné las faltas de Hou Jinyan, ni hablé de mis propios sufrimientos. En su lugar, asumí la culpa en primer término. La mirada escrutadora de la emperatriz se suavizó un poco, dando paso a un destello de aprobación. Ciertamente eres una joven muy sensata. Hizo una pausa, y volvió a preguntar. Esa droga prohibida, el Myunsan, que usaron Hou Jinyan y la señora Liu, ¿conoces su origen? Mi corazón dio un vuelco, sabiendo que el tema principal había llegado. Esta servidora lo desconoce, pero más tarde escuché a mi padre decir que proviene de las regiones occidentales, y que es una sustancia prohibida. Esta servidora se atreve a conjeturar que esto tal vez no sea un simple escándalo doméstico. La capital imperial está bajo los pies del Hijo del Cielo, y aún así, alguien pudo conseguir fácilmente tal droga prohibida, empleándola incluso contra la familia de un oficial de la corte. Si esta sustancia se filtrara al mercado, o peor aún, si entrara al palacio imperial, las consecuencias serían inimaginables. Detrás de esto, temo que exista una red de contrabando clandestina, e incluso podría estar vinculada con espías de naciones enemigas. Esto ya no es solo un asunto familiar de esta servidora, sino un asunto de Estado. Por ello, ruego a su majestad que investigue con perspicacia, indagando a fondo el origen de esta droga prohibida, para asegurar la paz de la capital, y consolidar los cimientos de la nación. Mis palabras lograron elevar un vergonzoso escándalo doméstico, al nivel de una amenaza para la seguridad nacional. El semblante de la emperatriz cambió por completo, se enderezó bruscamente en su asiento, y su mirada se volvió sumamente afilada. ¿A qué le temen más las mujeres del harén imperial, aparte de perder el favor del emperador? Estas conspiraciones oscuras e impredecibles. Mis palabras habían tocado precisamente su fibra más sensible. Me contempló, en silencio durante un largo rato. Finalmente, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Bien dicho, consolidar los cimientos de la nación. Su Xiao ha criado a una gran hija. Miró a la oficial a cargo a su lado y ordenó. Transmitid el decreto de esta emperatriz. La hija legítima de la mansión del general Zengguo, Sucillí, es inteligente y perspicaz. Por su sensatez, y por mostrar una conducta virtuosa, se le concede especialmente el título de condesa de Anpin, otorgándole el libro de oro y el sello oficial. Además, se le ordena colaborar con el prefecto de Jinzhao, para investigar en secreto el caso de la droga prohibida. Mi corazón se tranquilizó por completo, e inmediatamente me arrodillé para agradecer la gracia imperial. Esta servidora recibe el decreto y agradece la gracia de su majestad. Al salir del palacio Fenji, la luz del sol de la tarde caía sobre mí, brindándome un cálido abrazo. Acaricié el cálido libro de oro que llevaba en mi regazo, y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Condesa de Anpin. Un título que no es demasiado alto, pero tampoco insignificante. Lo más importante es que me otorga la identidad para moverme libremente entre los nobles, y el derecho legítimo de investigar los hechos. La emperatriz me ha entregado una espada, y usaré esta espada para destruir con mis propias manos toda esperanza del tercer príncipe y de Hou Jinyan. Mi venganza, mi camino hacia el poder, comienzan de verdad, a partir de este preciso instante. Al segundo día de convertirme en la condesa de Anpin, llevando conmigo el decreto de la emperatriz, subí al carruaje de la mansión del general, y me dirigí directamente a la oficina del prefecto de Jinzhao. Chun me acompañaba, con su rostro iluminado por el orgullo y la emoción. Mientras tanto, yo permanecía tan serena como un lago en calma. El título de condesa, y el decreto de la emperatriz, no son más que la primera llave para abrir las puertas en mi camino de venganza. El prefecto de Jinzhao se apellida Wang. Es un viejo zorro astuto y regordete, de casi 50 años. Al verme, su rostro se llenó de sonrisas, corteses pero distantes. Este subordinado saluda a la condesa. Ignoro a qué se debe el honor de su visita. ¿En qué puedo servirle? Aunque sus palabras eran respetuosas, sus ojos revelaban un destello de desdén e impaciencia. Evidentemente, me consideraba simplemente una dama de la nobleza que, tras sufrir un agravio, venía a desahogar su frustración. Tal vez, a sus ojos,
La orden de la emperatriz de hacerme colaborar en el caso era solo una formalidad, para apaciguar a nuestra mansión del general Zhenguo. Ignoré su actitud y coloqué el decreto directamente sobre su escritorio. Señor Wang, mi presencia aquí hoy no es para darle instrucciones, sino para cumplir con mi deber. Su Majestad la Emperatriz ha ordenado que colabore con usted, señor, para investigar a fondo el caso de la droga prohibida Miunsan. Supongo que ya habrá recibido la orden. ¿Cómo progresa la investigación? Hablé sin prisa pero sin pausa, con una autoridad incuestionable. La sonrisa del prefecto Wang se congeló por un instante. Tomó el decreto, le echó un vistazo, y solo entonces su actitud se volvió un poco más seria. En respuesta a la condesa, este subordinado está investigando el caso con todas sus fuerzas. Sin embargo, el origen de esta droga prohibida es misterioso, y las implicaciones son muy amplias. Por el momento, temo que será difícil encontrar una pista clara. Estaba usando evasivas burocráticas conmigo. Su intención de eludir la responsabilidad era más que evidente. Sonreí con desprecio para mis adentros. En mi vida anterior, este Wang Jin era un aliado de la facción del Tercer Príncipe. Hoy he venido aquí, sin esperar en absoluto que investigara el caso con sinceridad. Tomé la taza de té que me ofreció, y soplé suavemente sobre ella. Señor Wang, que este caso es difícil de resolver. Es algo que esta condesa sabe muy bien, pero que sea difícil no significa que sea imposible de resolver. La farsa en la mansión del duque es conocida por todo el mundo. Sin embargo, hay un asunto que tal vez muy pocos conocen. Dejé la taza de té y lo miré fijamente, con una mirada tan afilada como una daga. Y es que, la persona que le entregó a mi esposo, no, a mi ex esposo Heu Jinyan, esa caja de droga, es un allegado de la residencia del Tercer Príncipe. Con un fuerte estrépito, la taza de té en la mano de Wang Jin se le resbaló y cayó al suelo, haciéndose añicos. Su rostro se puso completamente pálido, y un sudor frío brotó al instante de su frente. Condesa, uno puede comer cualquier cosa, pero no se puede hablar a la ligera. Este asunto involucra a un príncipe real. Si no hay pruebas. Sonreí. ¿Pruebas? Yo, una simple mujer de la corte. ¿De dónde iba a sacar pruebas? Solo lo escuché por casualidad, nada más. Sin embargo, ya que al señor Wang le parece tan difícil, no puedo obligarlo a hacer algo en contra de su voluntad. Regresaré al palacio de inmediato, para informar a su Majestad la Emperatriz. Le diré que el señor Wang se ha esforzado al máximo. Pero como este caso involucra a un príncipe, le ha sido imposible actuar a pesar de sus buenas intenciones. Seguramente la Emperatriz y su Majestad comprenderán las dificultades de su señoría. Me puse de pie e hice el ademán de marcharme. La amenaza en mis palabras no podía ser más evidente. Si este asunto llega ante el emperador, ¿podrá conservar su puesto como gobernador de la capital? ¿O acaso querrá perder su cargo? Que el Tercer Príncipe vaya a protegerlo es algo muy dudoso. Condesa, por favor espere. Como era de esperar, Wang Jin entró en pánico. Se apresuró a detenerme. Se secó el sudor de la frente, forzando una sonrisa que parecía más bien una mueca de llanto. Condesa, por favor calme su ira. Es incompetencia de este humilde servidor. Este servidor investigará de inmediato. Le daré una explicación satisfactoria a la condesa sin falta. Solo entonces volví a sentarme. Señor Wang, exagera. Esta condesa solo desea aliviar las preocupaciones de la emperatriz, ya que su señoría tiene la disposición. Esta condesa no tiene inconveniente en ofrecerle una pista. En el mercado oeste de la capital, hay una tienda de especias llamada Pabellón Yixian. Se especializa en vender tesoros exóticos de las regiones occidentales. Su señoría bien podría comenzar a investigar desde allí. Esta es la información que obtuve anoche de los informes de mi padre. El Pabellón Yixian, en apariencia es un negocio legítimo, pero en secreto es el mayor centro de distribución de drogas prohibidas de la capital. Y el dueño detrás de escena es precisamente el cuñado menor del Tercer Príncipe, el cuñado imperial. El rostro del magistrado Wang se palideció aún más. No le estaba ofreciendo una simple pista, sino haciéndole saber que sé muchísimo más de lo que él imagina. Sin atreverse a mostrar la más mínima negligencia, asintió y se inclinó de inmediato. Sí, por supuesto. Este humilde servidor comprende perfectamente. Agradezco mucho la orientación de la condesa. Enviaré a mis hombres a investigar de inmediato. Al verlo tan presa del pánico, mi corazón no sintió la menor perturbación. Sabía bien que esperar que él investigara el pabellón Yixian era como negociar con el tigre para pedirle su piel. A lo sumo, solo fingiría hacer algo, y buscaría un chivo expiatorio para librarse del compromiso. Sin embargo, lo que yo buscaba no era eso en absoluto. Mi visita de hoy tenía como único fin dar un golpe sobre la mesa, amedrentar al magistrado Wang, y dejarle claro que no soy alguien a quien se pueda engañar, y valerme de su boca para enviarle un mensaje al Tercer Príncipe. Ya lo tengo en la mira. En cuanto a la verdadera investigación, la llevaré a cabo yo misma. Al salir de la yamen, la luz del sol resultaba deslumbrante. Le ordené a Chun: ve y prepara un atuendo masculino. Esta noche escurriremos al pabellón Yixian bajo el manto de la oscuridad. La noche era oscura como la tinta, y la luna creciente parecía un anzuelo. Me vestí con trajes de combate de color negro, recogiendo mi cabello en alto con una horquilla de jade negro, transformándome en un joven y apuesto noble de familia acomodada. Chun también se disfrazó de joven sirviente,
Y me siguió, con una mezcla de nerviosismo y emoción reflejada en su rostro. Mi padre, después de todo, no terminaba de estar tranquilo. Así que envió al guardia secreto más hábil de la mansión del general, Chen Mo, para que fuera tras nosotras. Haciendo honor a su nombre, Chen Mo era un hombre de pocas palabras, con una presencia contenida. Caminaba entre las sombras, mimetizándose casi por completo con la penumbra. La noche en el mercado del oeste seguía siendo bulliciosa, completamente iluminada con linternas, y con un gran alboroto de voces. La ubicación del pabellón Yixian era inmejorable. Situado justo en la avenida principal más próspera del mercado del oeste, era una edificación de 3 pisos, con vigas talladas y pilares pintados, de una magnificencia extraordinaria. A la entrada colgaban 2 enormes faroles rojos, que hacían resplandecer los 3 caracteres dorados del pabellón Yixian. Los sirvientes de la entrada tenían miradas astutas y perspicaces. Sus sienes abultadas delataban claramente que eran expertos en artes marciales. Aquel lugar no era, bajo ninguna circunstancia, una tienda de especias ordinaria. No entré directamente. Sabía perfectamente que mercancías como el Ewansan jamás se venderían a plena luz del día. Las verdaderas transacciones ocurren en lugares donde la luz jamás alcanza a llegar. Acompañada por Chun y Chen Mo, me dirigí hacia un oscuro callejón situado detrás del pabellón Yixian. Aquel lugar contrastaba drásticamente con el esplendor de la calle principal, sombrío, húmedo, y con un penetrante hedor a putrefacción. Unos cuantos borrachos harapientos yacían desplomados contra la pared. Siguiendo las indicaciones de los informes de inteligencia de mi padre, frente a una discreta puerta trasera en lo profundo del callejón, siguiendo el ritmo de 3 golpes largos y 2 cortos, llamé suavemente 5 veces. La puerta crujió, y se abrió apenas una rendija. Solo unos ojos turbios miraban con desconfianza a través de la rendija. Su voz era rasposa, como lija frotándose. ¿Quién es? Bajé la voz, imitando el tono aristocrático de un joven noble de la capital. Vengo recomendado por un viejo amigo. Busco un poco de diversión para olvidar las penas. Olvidar las penas era su código secreto, que se refería a drogas prohibidas como el Ewansan. El hombre tras la puerta guardó silencio un momento, como evaluando mi identidad. ¿Dónde está la prueba? Saqué de mi manga un lingote de plata de diseño especial, y se lo pasé por la rendija. Esta era una ficha de salvoconducto por la que mi padre pagó una fortuna a un comerciante del mercado negro. El hombre del otro lado tomó el lingote, lo examinó minuciosamente, y finalmente abrió la puerta por completo. Era un viejo encorvado, flaco y de rostro ruin, quien me hizo una seña con la mano. Pase, señor. Le hice una señal a Chun y a Chen Mo para que esperaran afuera, y entré a solas tras él. Adentro había una pequeña habitación secreta, iluminada tan solo por una tenue lámpara de aceite. El aire estaba impregnado de un extraño olor a especias mixtas, que provocaba mareo al olerlo por mucho tiempo. El viejo cerró la puerta, y me recorrió con sus pequeños ojos sospechosos. Su rostro no me resulta familiar, señor. ¿Quién lo envió exactamente? Yo ya tenía la respuesta preparada. Zhang el Cacarizo, del sur de la ciudad. Este era un intermediario mencionado en los informes. El viejo asintió, y la recelo en su rostro disminuyó un poco. Así que viene de parte del señor Zhang. ¿Qué es lo que busca? ¿Y qué cantidad desea? Sonreí con fingida frivolidad. Si la mercancía es buena, cuanto más, mejor. Pero como es nuestra primera transacción, deme 2 lian para comprobar la calidad. Si el producto vale la pena, no le faltarán ganancias en el futuro. El viejo esbozó una mueca, mostrando una dentadura amarillenta. Qué generoso es, señor. De un compartimento secreto, sacó un pequeño frasco de porcelana negra, y lo colocó sobre la mesa. Es mercancía de primera calidad. 50 monedas de oro por lian. 2 lian. Serían 100 monedas de oro. Ese precio era prácticamente un robo, pero yo sabía que en este momento no podía dudar ni un segundo. Saqué directamente un billete de oro del pecho, y lo golpeé contra la mesa. Tómalo. Al ver el billete de oro, al viejo se le iluminaron los ojos. Tomó el frasco de porcelana, y justo cuando iba a entregármelo, en ese preciso instante, desde afuera se escucharon repentinamente unos pasos presurosos. El rostro del viejo cambió de inmediato. ¡Maldita sea! ¡Es la policía! De un manotazo agarró el frasco y el billete de oro, y se los guardó a toda prisa en el pecho. Se dio la vuelta de inmediato, para escapar por otro pasadizo secreto. ¿Cómo iba a permitir que escapara así de fácil? Me adelanté con un paso rápido, y estiré la mano para sujetar su muñeca. Aunque el anciano parecía enjuto, sus movimientos eran sumamente ágiles. Se escurrió como si fuera una anguila. Justo cuando estaba a punto de entrar al pasadizo, una sombra negra apareció tras él como un fantasma. Era Chen Mo. Sin que me diera cuenta de cuándo, ya se había infiltrado en silencio. Chen Mo solo necesitó un movimiento para, con total precisión, dislocar la mandíbula del anciano, impidiéndole emitir sonido alguno. Luego, torciéndole el brazo, lo inmovilizó firmemente contra el suelo. Todo el proceso ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Me acerqué, y de entre las ropas del anciano, saqué aquel frasco de porcelana negra, y mis billetes de oro. Me agaché, observando sus ojos llenos de pánico, y hablé con frialdad. Le pregunté, ¿asiente o niega con la cabeza? Si te equivocas en una sola respuesta, te dislocaré un brazo. El anciano, aterrorizado, asintió frenéticamente. Esta medicina, ¿quién es su mayor?
¿Comprador? El anciano vaciló por un instante. Los dedos de Chen Mo ejercieron un poco de presión, y el anciano comenzó a sudar frío por el dolor de inmediato. Sin atreverse a dudar ni un segundo más, asintió rápidamente con la cabeza. Continué preguntando, ¿es la residencia del tercer príncipe? En los ojos del anciano destelló un terror absoluto, pero aún así, asintió con dificultad. Todo quedó claro en mi mente. Cada mes. ¿Cuánta mercancía entregan a la residencia del tercer príncipe? ¿1 libra? ¿2 libras? ¿O tal vez? Extendí la mano y mostré 5 dedos. El anciano me miró horrorizado. Y, finalmente, asintió temblando. ¿5 libras? ¿5 libras al mes? Esta cantidad supera con creces el límite del consumo para el simple placer. ¿Para qué quiere el tercer príncipe tanta cantidad de esta droga prohibida? ¿Qué es lo que planea hacer realmente? Un pensamiento aterrador surgió en mi mente. Quiere usar esto para controlar a los ministros de la corte, e incluso para controlar al ejército. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me puse de pie, sin volver a mirar al anciano en el suelo. Chen Mo, encárgate de limpiar esto. Entendido, mi señora. Sosteniendo el frasco con la evidencia, salí del callejón oscuro. El viento nocturno sopló sobre mi rostro, trayendo consigo un leve frío. Alcé la vista hacia la luna menguante. Tercer príncipe. Al principio solo planeaba cortarle un brazo. Visto ahora, fuiste tú mismo quien buscó su propia ruina. Al regresar a la mansión, le conté a mi padre el resultado de mi investigación nocturna en el pabellón Yixian, así como mis sospechas, con todo detalle. Tras escucharme, su rostro adquirió una gravedad sin precedentes. Con las manos a la espalda, caminaba de un lado a otro en el estudio. 5 jin de polvo desorientador al mes. Esta cantidad es suficiente para controlar a un ejército de 1000 hombres. El tercer príncipe. Su ambición ha llegado a tal extremo. El tercer príncipe al que se refería mi padre era el tercer príncipe, Xiao Jingrui. Analicé con calma este asunto, confiando solo en nuestra mansión del general Zengguo. No bastará para derrocar al tercer príncipe. No tenemos testigos, y la evidencia física son apenas 2 lian de droga prohibida. Él podría encontrar fácilmente a un chivo expiatorio. Informar de esto precipitadamente no solo no servirá para condenarlo, sino que alertará al enemigo, y nos pondrá en peligro. Mi padre se detuvo, y me miró. Entonces, según tu parecer, ¿qué deberíamos hacer? Levanté la cabeza, con una luz calculadora brillando en mis ojos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. El tercer príncipe es muy poderoso ahora, y muestra toda su arrogancia. ¿Quién es la persona que más le teme? ¿Quién? Una chispa de comprensión cruzó los ojos de mi padre. El príncipe heredero. Exacto, es el príncipe heredero. Xiao Jinyan. El príncipe heredero es el hijo legítimo de la emperatriz, el heredero legítimo al trono. Sin embargo, es de carácter apacible, y no le gustan las disputas. Su influencia en la corte es menor que la del despiadado tercer príncipe, quien tiene muchos aliados. Durante estos años, el príncipe heredero ha sido por el tercer príncipe oprimido severamente, tanto en público como en secreto. Seguro que ya ha llegado al límite de su paciencia. Lo que le falta no es la determinación para contraatacar, sino una oportunidad para dar un golpe mortal, y una espada afilada. Y yo, ahora mismo voy a poner esa espada en sus manos. Vale. Su hija necesita una oportunidad para ver a la princesa heredera. Lo ideal sería un lugar concurrido, donde el encuentro no parezca deliberado. Mi padre reflexionó por un momento. En 3 días, es el banquete de cumpleaños de la matriarca de la mansión del marqués Anguo. La princesa heredera es pariente lejana de esa familia, así que sin duda asistirá. Te conseguiré una invitación. Asentí con la cabeza. Bien. En 3 días, en la mansión del marqués Anguo, yo, como la recién nombrada condesa de Ampin, haré mi primera aparición oficial en un evento así. Mi aparición causó un gran revuelo. Aquellas damas de la nobleza me miraban con curiosidad y un sutil desprecio casi imperceptible sobre mí. Aún pesaba el estigma del divorcio, pero a mí no me importaba en absoluto. Crucé entre la multitud y me dirigí directamente hacia la princesa heredera. La princesa heredera, proveniente de una distinguida familia de eruditos, poseía un temperamento dulce y refinado, aunque en su mirada se vislumbraba una leve melancolía. Le presenté mis respetos siguiendo estrictamente la etiqueta. Esta servidora, Su Ziyi, saluda a su alteza, la princesa heredera. La princesa heredera me pidió amablemente que me levantara, y conversó conmigo unos momentos. Fueron solo formalidades sin importancia. Esperé pacientemente mi oportunidad, hasta que, a mitad del banquete, la princesa heredera se retiró con la excusa de cambiarse de ropa, dejando su asiento temporalmente. Supe entonces que mi momento había llegado. La seguí discretamente, bajo el corredor por el que debía pasar. Me encontré con ella, hice retirar a mis acompañantes, y le pedí a las damas de compañía de la princesa heredera que también se retiraran. Una vez a solas, saqué de mi manga aquel frasco de porcelana negra que obtuve del pabellón Yixian. Su Alteza, princesa heredera, mientras investigaba un caso recientemente, esta servidora encontró algo por casualidad. Esta sustancia se llama Myunsan, y asumo que Su Alteza habrá oído hablar de ella.
El rostro de la princesa heredera cambió ligeramente. El escándalo en la mansión del duque, por supuesto, no le era ajeno. Le entregué el frasco de porcelana. Esta sustancia proviene del pabellón Yixian, en el mercado del oeste, y el dueño en la sombra de dicho pabellón es el cuñado de Su Alteza, el tercer príncipe. Lo más importante es que, según mis indagaciones, la residencia del tercer príncipe adquiere al menos 5 jin de esta sustancia al mes del pabellón Yixian. Cada una de mis palabras cayó como una bomba, desatando una tormenta en el corazón de la princesa heredera. ¿5 jin? Siendo una mujer sumamente inteligente, comprendió de inmediato lo que esto implicaba. Su semblante se palideció al instante, y la mano con la que sostenía el frasco comenzó a temblar levemente. La miré, con un tono sereno pero firme. Alteza, este asunto es de suma gravedad. Ya no se trata de un simple rencor personal de esta servidora, sino que afecta a la seguridad del mismísimo reino y a la posición de Su Alteza como príncipe heredero al trono. Esta prueba, en manos de esta servidora, es solo evidencia de un escándalo doméstico. Bat en manos del príncipe heredero se convertirá en una espada afilada para erradicar a los traidores. La decisión final queda en manos de Su Alteza. Le ruego que lo reflexione profundamente. Tras decir esto, me incliné ante ella, en una profunda reverencia, y me di la vuelta para marcharme. No pronuncié ni una sola palabra más. Estoy segura de que el príncipe heredero y la princesa heredera sabrán exactamente qué hacer. Logré deshacerme de esta patata caliente, con total éxito. Al segundo día de regresar a la mansión del general, recibí una invitación, proveniente del Palacio del Este. Su Alteza, el príncipe heredero, me invitaba a su residencia para conversar. Contemplé aquella tarjeta dorada, mientras una gélida sonrisa se dibujaba en mis labios. Xiao Jinglui, tu hora ha llegado, y seré yo quien toque las campanas de tu funeral. El carruaje del Palacio del Este llegó de manera discreta pero veloz, sin ostentosos séquitos ni ceremonias. Tan solo un carruaje de madera negra y toldo sobrio se detuvo en la puerta lateral de la mansión del general. Subí al carruaje, sin que una sola emoción alterara mi pecho. Sabía bien que desde el preciso instante en que entregué Le Wansan a la princesa consorte heredera, mi destino quedó atado al Palacio del Este. Compartiríamos la gloria, pero también la ruina. El interior del Palacio del Este era aún más elegante y sobrio de lo que imaginaba. Los faroles bajo los corredores eran sencillos. Las plantas del patio estaban impecablemente podadas, y cada rincón exudaba un sentido de orden sereno y moderado. Aquel era el sello indiscutible del príncipe heredero Xiao Jinyan, cálido e inmaculado como el jade, pero profundo e incondicional como el océano. Lo encontré en un estudio, llamado Pabellón Jinsi, ataviado con un atuendo informal blanco luna. Permanecía erguido y esbelto, de facciones compuestas y distinguidas. A diferencia de la agresividad ostentosa del tercer príncipe Xiao Jinglui, la presencia del príncipe heredero era reservada, apacible, semejante a una valiosa pieza de jade fino. Sin embargo, yo sabía que un hombre capaz de mantenerse en el trono del heredero durante 20 años, en la vorágine despiadada de este palacio, resistiendo la feroz arremetida del tercer príncipe, jamás podría ser tan inofensivo como aparentaba. Condesa de Ampin. Por favor, tome asiento. Su voz, al igual que su porte, era cálida y extremadamente cortés. Tomé asiento como me indicó, sosteniendo su mirada con absoluta calma. Si Su Alteza ha mandado a llamarme, debe ser por el Le Wansan. Fui directa al grano, sin intención de perder el tiempo en rodeos ni tanteos innecesarios. Un destello de aprobación cruzó los ojos de Xiao Jinyan. La condesa es una persona franca y decidida. En verdad debo agradecerle por haberme entregado algo de tal trascendencia. Hizo una breve pausa y cambió sutilmente el tono de su voz. Sin embargo, me da curiosidad saber por qué la condesa eligió acudir al Palacio del Este, entregar esta evidencia directamente al emperador. ¿No habría sido un camino mucho más directo? Me estaba poniendo a prueba. Examinaba mis intenciones, así como mi astucia estratégica. Sonreí con serenidad, mostrando un aplomo absoluto, respondiendo a Su Alteza. Esta servidora sí contempló presentar la prueba ante Su Majestad Imperial, pero existían 3 grandes impedimentos. Primero, mi palabra carece del peso suficiente. Aunque ostento el título de condesa, no dejo de ser una mujer. Y para colmo, acabo de divorciarme de la mansión del duque. Si me presentara únicamente con un frasco de sustancia prohibida, difícilmente se me daría crédito. Con solo unas pocas acusaciones sin pruebas sólidas, pretender derrocar a un príncipe que goza del favor imperial, no es más que una quimera. No solo fracasará, sino que desatará la implacable venganza del tercer príncipe, llevando a mi familia a una ruina irreversible. En segundo lugar, alertaríamos al enemigo antes de tiempo. El tercer príncipe actúa con extrema cautela. Si esta humilde servidora no hubiera descubierto su rastro esta vez, temo que nadie sabría que acumulaba en secreto una cantidad tan grande de drogas prohibidas. Si este intento fracasa, él cortará de inmediato todos los cabos sueltos, para desvincularse por completo. En ese momento, intentar encontrar pruebas en su contra será tan difícil como alcanzar el cielo. En tercer lugar, y el punto más importante, alcé la mirada,
y lo miré fijamente con determinación. La disputa por la sucesión al trono no admite términos medios. El tercer príncipe es sumamente ambicioso, y desde hace tiempo considera al Palacio del Este como una espina en el ojo, y como su mayor obstáculo. Si él llega al poder, tanto vuestra Alteza como la emperatriz, e incluso todo vuestro clan familiar, serán aniquilados sin piedad. Mi padre es el general Zhenguo, leal al soberano de por vida. Su lealtad es para con su majestad, y también para con vuestra Alteza, el príncipe heredero, el legítimo heredero al trono. El honor y la desgracia de la familia Su ya están vinculados a la seguridad del Palacio del Este, unidos por el mismo destino. Por lo tanto, esta servidora no está eligiendo al Palacio del Este, sino que... No tengo otra opción. Estas palabras las pronuncié con firmeza y resolución. Dentro del estudio reinaba un absoluto silencio. La mano de Xiao Jinyan, que sostenía la taza de té, se detuvo en el aire. Me miró, y en sus ojos profundos se agitaba una mezcla de emociones complejas. Había sorpresa, escrutinio, que finalmente se transformaron en una sonrisa de alivio. Bien dicho, no tener otra opción. Dejó la taza de té, se puso de pie, y me hizo una reverencia solemne. Su Ziyi, este príncipe recordará tu nombre. A partir de hoy, serás aliada del Palacio del Este. Yo, lo juro en mi nombre como príncipe heredero. Yo también me puse de pie, y le devolví el saludo. Vuestra Alteza es demasiado generoso. Sin embargo, ¿qué debemos hacer ahora? El tercer príncipe es sumamente meticuloso. Encontrar el almacén donde oculta las drogas prohibidas y los libros de contabilidad de sus transacciones no será tarea fácil. Xiao Jinyan se acercó a la ventana y se paró con las manos a la espalda para hacer que la serpiente salga de su guarida. Primero debemos perturbarla. Ordenaré a la prefectura de Jinzhou y a la comandancia de las 5 ciudades que realicen una inspección conjunta en la capital de todos los locales de ocio y comercios de las regiones occidentales, bajo el pretexto de buscar a un fugitivo. Bloquearemos sus canales de distribución, y también cortó sus canales de suministro. Las drogas prohibidas que ha acumulado, inevitablemente tendrán que ser escondidas en un nuevo lugar. En cuanto se mueva, sin duda cometerá un error. Entiendo. Se trata de golpear la montaña para asustar al tigre, forzando a Xiao Jingrui a entrar en pánico. ¿Qué puede hacer esta servidora? Xiao Jinyan se dio la vuelta, y me miró profundamente. La necesito. Para que vigile de cerca a alguien por mí. ¿A quién? A Xiao Jinyan. Me quedé un poco atónita. La comisura de los labios de Xiao Jinyan se curvó en una sonrisa significativa. Un perro abandonado por su dueño. Cuando está desesperado, es capaz de hacer cualquier cosa. Él la odia. Pero odia aún más al tercer príncipe, quien arruinó su futuro. Él es la pieza de ajedrez más perfecta para colocar al lado del tercer príncipe. Al salir del Palacio del Este, mis pensamientos estaban más claros que nunca. El plan de Xiao Jinyan y mis propias ideas coincidían a la perfección. Incluso, él había pensado más a fondo que yo. Utilizar a Xiao Jinyan es, sin duda, una jugada maestra. Al regresar a la mansión, le ordené de inmediato a Chun que investigara la situación actual de Xiao Jinyan y Liu Ruyan. Las noticias que recibí fueron las esperadas. Sus vidas en los barrios bajos eran peores que la muerte. Aquellas pocas monedas de plata se habían agotado hacía tiempo, y ahora solo dependían de Liu Ruyan, quien hacía trabajos de lavandería, por unas pocas monedas de cobre para apenas sobrevivir. Xiao Jinyan, el que alguna vez fue un noble caballero, se había abandonado por completo a la desesperación. Mientras escuchaba el informe de Chun, una fría sonrisa se dibujó en mis labios. El momento es el adecuado. Saqué un billete de 100 taeles de plata y una carta, y se los entregué a mi guardia secreto Chenmo. Entrega esto, en manos de Xiao Jinyan. Recuerda, hazlo con la mayor discreción, para que crea que la gente del tercer príncipe lo está ayudando en secreto. El contenido de la carta era muy simple. Imité el tono de un subordinado del tercer príncipe. Primero, lo tranquilicé, diciéndole que su Alteza el tercer príncipe no lo había olvidado, y luego le insinué que la razón por la que había caído en tal desgracia era porque yo, Su Ziyi, me había interpuesto en su camino. Si lograba encontrar la manera de recuperar mi confianza y averiguar los movimientos de la mansión del general Zhenguo, Su Alteza el tercer príncipe sin duda lo ayudaría a recuperar su poder. Esta es una estrategia para destruir su voluntad. Le di dinero para que probara la dulzura, y luego le di esperanza, mostrándole un camino sangriento por el cual ascender. Con el carácter egoísta de Xiao Jinyan y su incapacidad para aceptar estar por debajo de otros, sin duda se aferrará con fuerza a esta tabla de salvación, incluso si esta tabla está impregnada de un veneno mortal, como era de esperar. Antes de 3 días, Xiao Jinyan vino a buscarme por iniciativa propia. Él esperaba ante la puerta lateral de la mansión del general, con un aspecto demacrado y las ropas andrajosas, aunque se había arreglado para lucir lo más decente posible. En cuanto me vio, se arrodilló de golpe ante mí. Ziyi, me equivoqué. Fui un miserable. Estaba completamente cegado. Por eso me dejé embaucar por esa arpía de Liu Ruyan. Y cometí semejantes atrocidades, peores que las de una bestia. Lloraba a lágrima viva, golpeando su frente contra las losas de piedra,
con un sonido sordo. Estos días, no he podido conciliar el sueño ni de día ni de noche. No he probado bocado. En cuanto cierro los ojos, solo veo lo buena que eras conmigo. Sé que merezco la muerte por mis pecados. No te pido que me perdones. Solo te ruego, que me des otra oportunidad. Haré lo que sea. Incluso servirte como un esclavo, con tal de quedarme a tu lado. Y enmendar mis errores. Esta actuación, si hubiera sido en mi vida pasada, tal vez me habría engañado. Pero ahora, ante mis ojos, solo me resulta ridícula y repugnante. Me paré en los escalones, mirándolo con desdén desde arriba, sin un solo rastro de emoción en mi rostro. ¿Enmendar? ¿Con qué pretendes enmendarlo? Destruiste toda mi reputación y dignidad como esposa, y como mujer. ¿Cómo piensas pagarlo? Mi voz era gélida y cortante, carente de la más mínima calidez. El cuerpo de Heo Jinyan se estremeció, levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre, llenos de un profundo arrepentimiento. Lo sé que jamás podré saldar mi deuda, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida expiando mis culpas. Ziyi, el tercer príncipe. El tercer príncipe envió a alguien a buscarme. Por fin pronunció las palabras que yo más anhelaba escuchar. Bajó la voz, y dijo con urgencia, quiere utilizarme para destruir la mansión del general. Fingí aceptar su propuesta. Pero ¿a quién le pertenece mi lealtad? Siempre será a ti. Estoy dispuesto a ser tu informante, a espiar todas las conspiraciones del tercer príncipe para ti. Solo te pido, en nombre de los 10 años de afecto que compartimos, que me acojas. Al verlo tan ansioso por demostrar su lealtad, mi desprecio interno aumentó aún más. Él cree que está jugando sus cartas con astucia, sin saber que, de principio a fin, solo ha sido una pieza en mi tablero. Guardé silencio durante un largo rato, como si estuviera debatiéndome, dudando. Finalmente, solté un largo suspiro. Levántate. No puedes volver a la mansión del general. Mi padre no lo permitiría. Tengo una residencia privada a las afueras de la ciudad. Tú y la señora Liu deberían alojarse allí por ahora. En cuanto a lo que dijiste sobre servirme, lo miré, con una mirada compleja. Cuídese bien. Tras decir esto, me di la vuelta y entré en la mansión, sin dedicarle una sola mirada más. Heo Jinyan contempló las puertas cerradas, con un destello de suficiencia brillando en sus ojos. Pensaba que, después de todo, yo aún añoraba el pasado, y me había ablandado con él. Pensaba que había logrado ganarse mi confianza con éxito. Se puso de pie. Se sacudió el polvo de las rodillas, y una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Su Ziyi, espera y verás, cuando te use para derrocar al tercer príncipe, y ganarme el favor del príncipe heredero. Todo lo que he perdido, lo recuperaré con creces. Y tú, una vez más, te convertirás en el peldaño para mi ascenso al poder. Una vez colocada la pieza de Heo Jinyan en el tablero, todo el juego cobró vida. Lo instalé en una villa fuera de la ciudad, proveyéndole de comida y bebida en abundancia, para que me sirviera mejor. Incluso le envié una gran cantidad de oro y plata. Habiendo probado los beneficios, Heo Jinyan creyó cada vez más que su plan era perfecto. Comenzó a contactar con frecuencia a los hombres del tercer príncipe, filtrándoles parte de la información irrelevante sobre la mansión del general, que yo le había revelado, para así ganarse la confianza del tercer príncipe. Por otro lado, los movimientos de Su Alteza el Príncipe Heredero también comenzaron. La prefectura de Jingzhou y la comandancia de las 5 ciudades, con una fuerza implacable sin precedentes, inspeccionaron toda la capital, en busca de lugares relacionados con la droga prohibida. El pabellón Yixian fue el primero en ser clausurado, y el dueño, que era el cuñado del tercer príncipe, fue arrestado en el acto, aunque él insistió firmemente en que solo era una mala gestión, y no se encontró ninguna droga prohibida. Esto fue sin duda una declaración de guerra directa del príncipe heredero al tercer príncipe. Toda la red de comercio clandestino de la capital fue casi erradicada por completo. Este golpe cortó por completo los ingresos y canales de suministro de Xiao Jingbrui, y lo que es más importante, hizo que su cargamento acumulado de Myunsan se convirtiera en una patata caliente. Almacenarlo en cualquier propiedad de la capital conllevaba el riesgo de ser confiscado. Tenía que trasladar este cargamento lo antes posible a un lugar más seguro. Y esta noticia, pronto, a través de Heo Jinyan, llegó a mis oídos. Ziyi, me he enterado. Heo Jinyan vino a mi estudio con aire de querer atribuirse el mérito. Esta noche, a la medianoche, el tercer príncipe enviará a alguien para trasladar la droga prohibida desde la agencia de escolta Fuyuan en el oeste de la ciudad, al convento Jinyun, a 30 li de los suburbios de la capital. ¿El convento Jinyun? Fruncí el ceño ligeramente. Es un templo imperial, muy concurrido por los devotos, y la abadesa es una pariente lejana de la emperatriz viuda. Esconderlo allí es de hecho un gran lugar en el que nadie pensaría. Los ojos de Heo Jinyan brillaban con emoción. Así es. Lo que están trasladando esta vez es todo el cargamento. Son al menos una docena de cajas. Mientras podamos, en esta ruta, atraparlos con las manos en la masa, el tercer príncipe estará acabado por completo. Él cree que esta es su mejor oportunidad para ganar méritos. Lo miré y asentí con la cabeza. Has hecho un buen trabajo. Una vez que esto se logre,
Yo misma solicitaré una recompensa para ti ante su Alteza el Príncipe Heredero. Heo Jinyan se retiró deshaciéndose en agradecimientos. Tras su partida, el guardia secreto Chen Mo salió de detrás del biombo. Me acerqué a la mesa de arena, y observé el mapa táctico de la capital y sus alrededores. ¿Es confiable la información? La información es a medias verdad y a medias mentira. Heo Jinyan es un hombre astuto. No confiará plenamente en mí. Ni tampoco se entregará por completo al tercer príncipe. Solo elegirá el bando que más le convenga. Esta información que me ha revelado parece más bien una prueba. Una prueba para mí. Y también para el príncipe heredero. Para ver cuánta determinación y capacidad tenemos. Para enfrentarnos al tercer príncipe. Si en el camino desde la agencia Fuyuan hasta el convento Jinyun logramos interceptar las drogas prohibidas, él se llevará el mayor mérito. Pero si regresamos con las manos vacías, o caemos en una emboscada del tercer príncipe, él podrá excusarse diciendo que el tercer príncipe cambió de planes a último momento, lavándose las manos por completo. La agencia Fuyuan y el convento Jinyun son solo una cortina de humo. Tomé una piedra negra que representaba una pieza, y la coloqué en otra posición de la mesa de arena, el verdadero lugar donde el tercer príncipe oculta las drogas. Es aquí. Chen Mo miró hacia allí. Ese lugar estaba marcado con el nombre de la mansión del duque. Un destello de sorpresa cruzó por los ojos de Chen Mo. Esbocé una sonrisa fría. El lugar más peligroso es también el más seguro. El viejo duque ha sufrido un derrame, y la mansión del duque es ahora un caos absoluto. ¿Quién imaginaría que ese cargamento tan comprometedor está oculto justo bajo sus narices? El destierro de Heo Jinyan de su hogar limpia aún más de sospechas a la mansión del duque. El tercer príncipe está usando una pieza descartada para hacer una jugada maestra. Hizo que Heo Jinyan difundiera información falsa para atraer a nuestra gente fuera de la ciudad. Mientras él mismo, aprovechando que las tropas de la ciudad están dispersas, sacará las drogas prohibidas de la mansión del duque y las transportará fuera de la ciudad en absoluto secreto. Una vez que crucen los límites de la capital, el mundo será suyo, y ya no podremos hacer nada contra él. La mirada de Chen Mo se volvió sombría. Entonces, nosotros, tomé otra pieza blanca, y la coloqué con firmeza al lado de la mansión del duque. Usaremos su propia trampa en su contra. Los atraparemos como a ratas en una jaula. Ve de inmediato al Palacio del Este, y comunícale mi plan. A su Alteza el Príncipe Heredero, pídele que envíe hombres, para que sigan la ruta de la información falsa, y preparen una emboscada fuera de la ciudad. Cuanto más alboroto hagan, mejor, para crear la ilusión de que hemos caído en su trampa. Y tú, lleva a todos los hombres de élite de la mansión, y sígueme a la mansión del duque. Esta noche, haré que Xiao Jingrui lo pierda absolutamente todo. A la medianoche, la noche era profunda, y todo estaba en absoluto silencio. La puerta trasera de la mansión del duque se abrió silenciosamente dejando una rendija. Varios carros discretos, que cargaban agua residual, fueron empujados por hombres vestidos de sirvientes. El que los lideraba era precisamente el confidente del tercer príncipe. El mayordomo Li miró a su alrededor con cautela, y tras confirmar que no había nada inusual, bajó la voz y los apresuró. ¡Rápido, muévanse! Creían estar haciéndolo en absoluto secreto, pero no sabían que sobre los aleros de sus cabezas, y en la oscuridad que los rodeaba, ya se había tendido una red ineludible. Yo estaba de pie en la cima de la torre del reloj, no muy lejos, observando todo fríamente. Le hice una seña a Chen Mo. Al segundo siguiente, innumerables antorchas se encendieron al instante desde todas las direcciones, iluminando todo el callejón trasero, como si fuera de día. Los guardias del Palacio del Este, vestidos con armaduras, surgieron como una marea, y rodearon por completo aquellos carros. Por orden del príncipe heredero, arresten a los traidores, y confisquen las drogas prohibidas. El príncipe heredero, Xiao Jinyan, vestido con una armadura dorada, montando un gran corcel, salió lentamente de entre la multitud. Lo que sostenía en su mano era precisamente mi insignia militar. El mayordomo Li y los demás se pusieron pálidos como la muerte, y se desplomaron en el suelo al instante. Los barriles de agua residual se volcaron, revelando que lo que había dentro no era agua residual en absoluto, sino caja tras caja, de botellas de porcelana negra, fuertemente envueltas en hule. Atrapados con las manos en la masa, la evidencia es irrefutable. Al mirar hacia abajo, aquellos rostros aterrorizados y desesperados, no sentí ni un ápice de compasión en mi corazón. Xiao Jingrui, en esta partida, has perdido. Al amanecer, en el salón del trono dorado, los funcionarios permanecían solemnes. Sin embargo, el ambiente difería del tedio habitual, cargado de la tensión que precede a la tormenta. Todos se habían enterado de los disturbios de anoche en la capital. La gendarmería y los guardias del Palacio del Este actuaron en conjunto, provocando un gran revuelo en la ciudad. Pero lo que sucedió exactamente, nadie lo sabía. El emperador, en su trono de dragón, tenía el rostro sombrío como una tormenta. El príncipe heredero, Xiao Jinyan, vistiendo su atuendo de corte, se encontraba al frente de los funcionarios, con semblante sereno, pero con una imponente agudeza imposible de ignorar. Su Majestad, dijo al dar un paso al frente, mientras su voz resonaba con claridad en todo el salón. Anoche, este servidor patrulló bajo vuestro decreto, y en el callejón trasero de la mansión del duque, capturó a un grupo de traidores. Y se confiscó la droga prohibida Myunsan, un total de 15 cajas, más de 300 jin.
Esto causó un gran revuelo. 300 jin de droga prohibida. Semejante cantidad. Es suficiente para hacer temblar a toda la corte. ¿Qué? ¿En la mansión del duque? ¿Cómo es posible? Los ministros susurran entre sí, con rostros llenos de conmoción y espanto. Las pupilas del emperador se contraen de golpe. Su cuerpo, que antes se apoyaba en el trono del dragón, se endereza al instante. Tráiganlo. En su voz se percibe un leve temblor. Varios guardias del Palacio del Este cargan un pesado cofre de madera y entran al gran salón. Al abrir el cofre, se ven frascos de porcelana negra perfectamente ordenados. Bajo la luz del salón del trono de oro, destellan con un brillo frío. Un eunuco saca un frasco y se lo entrega al eunuco principal. El eunuco principal lo prueba con una aguja de plata y le pide al médico imperial que lo examine en el acto. Un momento después, el médico imperial se arrodilla con el rostro pálido. Informe a su majestad. Esta sustancia es en verdad la droga prohibida Myunsan de las regiones occidentales. Su efecto es sumamente potente. Mucho más de lo que dicen los rumores. La respiración del emperador se vuelve pesada al instante. Su mirada afilada recorre a todos los presentes. Y finalmente, se posa en el príncipe heredero. ¿Quién lo hizo? Su voz suena como si saliera de entre sus dientes apretados. Xiao Jinyan no responde de inmediato. Solo se da la vuelta y mira hacia el exterior del salón. El tercer príncipe, Xiao Jingrui, entra al salón. Apenas terminan de hablar, el corazón de todos se les sube a la garganta por la tensión. ¿El tercer príncipe? Resulta ser el tercer príncipe. Xiao Jingrui llega rápidamente. Parece haber venido a toda prisa, con las vestiduras desalineadas y un pánico evidente en su rostro. Al entrar al salón y ver el cofre con la droga prohibida, le tiemblan las piernas. Sin embargo, forzando la compostura, se arrodilla. Este hijo saluda a su padre imperial. El emperador no le permite levantarse, solo señala el cofre y pregunta palabra por palabra. Jingrui. Dime. El sudor frío de Xiao Jingrui comienza a brotar al instante. ¿Qué es esto? Él se postra repetidamente suplicando. Padre imperial, tenga piedad y juzgue con claridad. Este hijo no sabe nada. Anoche estuve en mi mansión todo el tiempo, y sobre lo que ocurría afuera, no sabía absolutamente nada. Seguro que alguien me ha tendido una trampa. Fue el príncipe heredero. El príncipe heredero tiene celos del favor que me brinda. Padre imperial, él planeó esto deliberadamente para incriminarme. Comienza a acusar desesperadamente al príncipe heredero, pues es su única salida. Xiao Jinyan observa su torpe actuación con frialdad, sin un ápice de emoción en sus ojos. Tercer hermano. Llegados a este punto, ¿todavía pretendes negarlo? Él dio unas palmadas. Varios prisioneros fuertemente atados, y con las bocas amordazadas, fueron traídos a la fuerza. El que iba a la cabeza era precisamente el mayordomo Li de la residencia del tercer príncipe. Al quitarles las mordazas de la boca, el mayordomo Li, como si hubiera encontrado a su salvador, se arrastró de inmediato llorando hacia Xiao Jingrui. ¡Su Alteza! ¡Sálveme, Su Alteza! Fue usted quien nos ordenó sacar esta mercancía de la ciudad. El rostro de Xiao Jingrui perdió por completo el color. Apartó al mayordomo Li de una patada, como si se hubiera vuelto loco. ¡Mientes! ¡Perro esclavo! ¿Quién te ha sobornado? ¿Quién te ordenó calumniar a este príncipe? El emperador, al ver esta vergonzosa farsa ante sus ojos, perdió también el último rastro de color en su rostro. Lo que sentía ya no era ira, sino un frío y un terror que le calaban hasta los huesos. Esto no era una simple disputa entre príncipes. Esto no era por un título nobiliario, o por un poco de poder militar. 300 jin de alucinógenos. Su propio hijo, a sus espaldas, había acumulado semejante cantidad de una sustancia capaz de controlar las mentes. ¿Qué pretendía hacer? Quería controlar a los ministros de la corte, a la guardia de la capital imperial. ¿O acaso quería controlarlo a él, al emperador? Ese pensamiento, como una víbora venenosa, se enroscó con fuerza alrededor del corazón del emperador. ¡Basta! ¡Ya basta! La voz del emperador era terriblemente baja. Todo el gran salón quedó en silencio instantáneamente. Todos bajaron la cabeza, sin atreverse a mirar la expresión del hombre en el trono del dragón. Los gritos de Xiao Jingrui también cesaron en seco. Miró a su padre imperial con terror. El emperador se levantó y bajó lentamente del trono. Se paró frente a Xiao Jingrui. No hubo insultos, no hubo rugidos, solo levantó la mano y, con una mirada casi serena, pero escrutadora, observó al hijo que alguna vez había sido su favorito. Una bofetada cruzó con fuerza su rostro. El sonido seco resonó en el silencioso salón. Hijo rebelde, ¿acaso crees que soy un estúpido? En tus ojos, ¿todavía existo yo como tu padre y soberano? ¿O es que aún te importa el destino de nuestra gran dinastía Xia? Señaló a Xiao Jingrui a la cara, temblando de ira. Transmitan mi decreto imperial. El tercer príncipe, Xiao Jingrui, ha albergado intenciones traicioneras, y sus crímenes son imperdonables. Se le despoja de su título real, se le degrada a plebeyo, y, a partir de este momento, quedará confinado en el clan imperial, a la espera de su sentencia. Su madre, la consorte noble, por no haber educado bien a su hijo,
será despojada de su título, degradada al rango de concubina, confinada en el palacio Chanxin, y no podrá salir sin un decreto imperial. Todos los implicados en el caso serán entregados al Tribunal de Apelaciones para un juicio riguroso. Cualquiera que esté involucrado no recibirá clemencia alguna. La ira del emperador, como un trueno, cada palabra pronunciada, resonaba como un rayo en los oídos de todos los presentes. El tercer príncipe está completamente acabado. Xiao Jingrui se desplomó en el suelo, con el rostro pálido como la ceniza, mientras murmuraba para sí mismo: Padre imperial. Este hijo suyo es inocente. Ya nadie escuchaba sus súplicas. Los guardias imperiales entraron de inmediato, y, arrastrándolo como a un perro muerto, lo sacaron del salón del trono dorado. Esta devastadora tormenta en la corte, que arrasó con todo a su paso, finalmente llegó a su fin. En el gran salón, el emperador, tras resolver todo el asunto, parecía haber perdido todas sus fuerzas. Se recostó exhausto en el trono del dragón. Hizo un gesto con la mano, para indicar a los oficiales que se retiraran. Todos, sintiéndose aliviados, se inclinaron y se retiraron. Solo el príncipe heredero Xiao Jinyan se quedó atrás. El emperador lo miró, con una mirada indescifrable. Jinyan. En este asunto, lo has hecho muy bien. Xiao Jinyan se inclinó. Todo es gracias al poder majestuoso de mi padre imperial. El emperador guardó silencio por un momento, y de repente preguntó: el callejón trasero de la mansión del duque. ¿Cómo se te ocurrió preparar una emboscada allí? Esa información, ¿quién te la dio? Xiao Jinyan levantó la cabeza, enfrentando la mirada inquisitiva del emperador. No intentó ocultarlo. Fue la condesa de Ampin, Su Ziyi. En los ojos del emperador destelló una mezcla de gran interés y sorpresa. La hija del general Zheng Guo. ¿Aquella que acaba de divorciarse? Así es. ¿Y cómo se enteró ella? Este hijo solo sabe que, de no haber sido por ella, este hijo suyo esta vez, jamás habría podido capturarlos con las manos en la masa. El emperador se recostó en su trono del dragón, tamborileando suavemente con los dedos sobre el reposabrazos. Dentro del gran salón, el silencio volvió a reinar. Después de un largo rato, habló pausadamente. ¡Qué mujer tan interesante! Transmitan mi decreto. Mañana convoquen a la condesa de Ampin al palacio para una audiencia. Yo deseo conocerla en persona. La noticia de la caída del tercer príncipe fue como un terremoto de gran magnitud, que sacudió a toda la capital. La residencia del tercer príncipe, antes tan concurrida, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, su puerta quedó desierta, como monos huyendo de un árbol caído. Aquellos oficiales que antes lo adulaban, ahora temían por sus propias vidas, con pánico de verse implicados. Toda la corte imperial sufrió una purga sin precedentes, y la artífice de todo esto se encontraba sentada tranquilamente en el pabellón cálido de la mansión del general, saboreando pausadamente el té de primavera recién cosechado. Afuera, la luz del sol era radiante, y todo parecía sumamente pacífico. En marcado contraste con mi tranquilidad, se encontraba otra persona. Heu Jinyan esperaba en la residencia fuera de la ciudad, consumido por la impaciencia. Desde el momento en que el tercer príncipe fue depuesto, él no había dejado de esperar. Esperaba mi llamado, y la recompensa del príncipe heredero. A sus ojos, él era el principal artífice de la caída del tercer príncipe, por lo que su ascenso al poder estaba a la vuelta de la esquina. Incluso había empezado a fantasear con el cargo oficial que recibiría, cómo volvería a desposarme, y cómo haría que aquellos que solían despreciarlo se postraran ante sus pies. Sin embargo, lo único que llegó fue mi carruaje y una fría orden mía: tráiganlo. Cuando Heu Jinyan fue traído ante mí, rebosante de alegría, la sonrisa en su rostro, al encontrarse con mi mirada fría, se congeló al instante. Habló con cierta inquietud: Ziyi. El asunto. ¿Ya está todo resuelto? ¿Qué ha dicho Su Alteza el príncipe heredero? Dejé mi taza de té, levanté la mirada, y lo observé en silencio, como si contemplara a un bufón patético. Su Alteza el príncipe heredero está muy complacido. Heu Jinyan suspiró aliviado, y una sonrisa volvió a dibujarse en su rostro. Eso es excelente. Ziyi, sabía que, si uníamos fuerzas, sin duda lograríamos. ¿Acaso cree usted que es mi aliado? Dije con frialdad, interrumpiendo su dulce sueño. La sonrisa de Heu Jinyan volvió a congelarse. ¿Tú qué quieres decir con eso? Sonreí, con una sonrisa llena de desprecio y una pizca de lástima. Heu Jinyan, todavía a estas alturas, ¿no lo entiende? De principio a fin, usted nunca fue el jugador. Solo ha sido una pieza de ajedrez, una simple pieza desechable que usé a mi antojo. Su rostro se volvió pálido como la muerte al instante. No, no puede ser. Esa carta. Esos billetes. ¿Acaso no me pediste tú que me acercara al tercer príncipe? Lo admito abiertamente. Fui yo. Esa carta la escribí yo, imitando la caligrafía de un sirviente del tercer príncipe. Esos 100 taeles en billetes de plata fueron mi recompensa para ti. Acercarte al tercer príncipe fue la misión que te encomendé. Pensaste que estabas usando su propio plan en su contra, complaciendo a ambos lados. Poco sabías
que cada palabra que decías, cada cosa que hacías, estaba dentro de mis cálculos. Me levanté. Me acerqué a él. Y lo miré desde arriba. La información que me diste, la de la agencia de escoltas Fuyuan, y el convento Hinyun, fue difundida a propósito por el tercer príncipe. Era información falsa para ponerte a prueba. Te creíste muy listo. Al vender esa información tanto a mí como al príncipe heredero, esperando beneficiarte del conflicto ajeno. Qué lástima. Negué con la cabeza. La sonrisa en mis labios se volvió aún más fría. Esa pequeña astucia tuya, a mis ojos, no vale nada. Hace mucho que sabía que ese cargamento estaba escondido en la mansión del duque. La razón por la que no actué de inmediato fue para que tú, esta pieza de ajedrez que aún me era útil, lo distrajeras por mí. Para hacerle creer que realmente habíamos caído en su trampa, para que él, en el momento en que bajara la guardia por su arrogancia, cayera en la red ineludible que había preparado para él. Así que, Heu Jinyan, mi voz, como una hoja de hielo envenenada, se clavaba una y otra vez en su corazón. No eres ningún héroe, solo eres un miserable que, tras ser utilizado por mí, traicionó a su antiguo señor, y ahora intenta ganarse el favor del nuevo. Un pobre diablo. Los ojos de Heu Jinyan se dilataron poco a poco, llenos de incredulidad, que luego se transformó en un miedo y una desesperación infinitos. Por fin lo entendió todo. Todo quedó claro para él. Aquella estrategia de la que tanto se enorgullecía, aquellos cálculos tan astutos, de principio a fin, no fueron más que un chiste. Había sido completamente manipulado por mí. Su Ziyi. Te mataré, mujer ponzoñosa. Lanzó un rugido como el de una bestia salvaje, y se abalanzó sobre mí como un loco. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera rozar el borde de mi túnica, una sombra negra cruzó como un rayo. La mano de Shenmo, como una pinza de hierro, le atenazó el cuello, y lo estampó con fuerza contra el suelo. Heu Jinyan forcejeaba, mientras su rostro se ponía de un rojo violáceo. Me agaché, y contemplé su rostro, distorsionado por la humillación y la ira. Mátame, ¿acaso eres digno? De mi manga. Saqué un pañuelo blanco y limpio, y limpié suavemente donde él se había acercado, como si esa zona se hubiera contaminado de inmundicia, y luego, arrojé el pañuelo, directamente a su rostro. Esa vida tuya, consérvala por ahora. ¿Por qué? Quiero que sigas vivo, quiero que veas con tus propios ojos, como yo, Su Ziyi, voy ascendiendo paso a paso, hasta una altura que jamás podrás alcanzar. Quiero que tú, y tu querida cuñada, en el fango, se retuerzan toda la vida, mirándome hacia arriba por el resto de sus días. En ese preciso momento, el mayordomo entró apresuradamente, ni siquiera miró al suelo, donde Heu Jinyan yacía como un perro muerto, y me hizo una reverencia. Ha llegado un edicto de su majestad. Un eunuco de alto rango vestido con finos brocados, sosteniendo el edicto imperial de color amarillo brillante, bajo las adulaciones de las damas de la nobleza, entró al salón, se aclaró la garganta, y, con una voz aguda, proclamó solemnemente, por mandato del cielo, el emperador decreta, se hace saber que la condesa de Ampin, Su Ziyi, es de corazón puro y mente brillante, posee tanto sabiduría como valentía, ha prestado grandes servicios al Estado, y ha demostrado una lealtad excepcional a la nación. Por lo tanto, se le concede el título especial de princesa de la nación, otorgándole un feudo de 2000 hogares, 10.000 taeles de oro, y una residencia oficial. Que así se cumpla. Princesa de la nación. Estas 4 palabras cayeron como un rayo del cielo, impactando con fuerza sobre la cabeza de Heu Jinyan, yaciendo en el suelo. Su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente, con los ojos en blanco, y echando espuma por la boca. Ante semejante honor supremo, y tan inmensa humillación, el impacto fue tal que enloqueció por completo. Me levanté lentamente, con una sonrisa digna en el rostro, y recibí el pesado edicto imperial. Esta humilde servidora, Su Ziyi, agradece la inmensa benevolencia de su majestad. Con el edicto imperial en mis manos, me paré bajo la cálida luz del sol que entraba al pabellón, y todo mi cuerpo parecía estar bañado en un resplandor dorado. Mientras tanto, Heu Jinyan, en el suelo, parecía una alimaña, pisoteada en el lodo podrido, sucia e incapaz de volver a levantarse jamás. La diferencia entre el cielo y el fango no era más que esto. La noticia de mi nombramiento, como princesa de la nación, volvió a conmocionar a la capital. Una mujer divorciada, que no volvió a casarse, sino que, gracias a sus propios méritos, ascendió directamente a los cielos. Ser investida con la dignidad de princesa, es algo que, desde la fundación de la Gran Xia, jamás había ocurrido. Mi nombre, Su Ziyi, se convirtió por completo en una leyenda. Había quienes me envidiaban, quienes me celaban, pero la gran mayoría sentía temor, temían a aquella mujer, que, desde la intimidad de sus aposentos, y entre risas y charlas, fue capaz de derrocar a un príncipe de inmenso poder. Mi padre y mi madre, al recibir el decreto imperial, lloraron de alegría, estaban orgullosos de mí, honrados por mi logro, pero en sus ojos también había una profunda preocupación. Ziyi,
Ahora te encuentras en el ojo del huracán. El camino que te espera, temo que será aún más difícil de recorrer. Mi madre me tomó de la mano, y yo, sonriendo, la consolé. No se preocupe, madre, si ya he superado tormentas devastadoras, y he salido ilesa. ¿Cómo podría temer a un oleaje tan insignificante? Mientras nuestra familia permanezca unida, no habrá obstáculo que no podamos superar. Mis recompensas, además del título, el oro y la plata, incluían una mansión de la princesa cerca de la ciudad imperial. Sin embargo, decidí no mudarme. La mansión del general Zhenguo es donde están mis raíces. Ordené que ataran a Heu Jinyan, quien ya había enloquecido por completo, junto a Liu Ruyan, demacrada e irreconocible por los tormentos de la vida, para que permanecieran unidos. No los maté. La muerte, para ellos, habría sido una liberación. Hice que los escoltaran al campamento militar más inhóspito del noroeste, e instruí a los oficiales de allí, que estos dos eran descendientes de traidores, cuyos crímenes no tenían perdón. Debían mantenerlos con vida, sometidos a los trabajos más forzados, y alimentándose con las peores obras. Quiero que ellos, día y noche, vivan en un abismo de arrepentimiento y dolor sin fin. Quiero que sean testigos, que vean como yo, Su Ziyi, ejerzo un poder absoluto sobre la corte, y como la mansión del general Zhenguo goza de una gloria eterna. Mientras tanto, ellos solo podrán arrastrarse en la tierra helada, pagando con sangre, sudor y lágrimas las deudas de sus vidas pasadas y presentes, todo lo que me deben. Una vez barrido ese polvo insignificante, dirigí de nuevo mi mirada hacia la corte imperial. La caída del tercer príncipe parecía una victoria absoluta para la facción del príncipe heredero. Sin embargo, el poder en la corte jamás tolera el vacío. Muy pronto, aquellas fuerzas que antes se mantenían neutrales, o que incluso simpatizaban con el tercer príncipe, comenzaron a acercarse en las sombras a otro príncipe. El quinto príncipe, Xiao Jinmin, hijo de la consorte Su, siempre aparentó estar alejado de las disputas, dedicado únicamente a las artes y las letras. Pero ahora resulta evidente que todo aquello no era más que una fachada. La máscara de un lobo que sabe esperar su momento es mucho más temible que un tigre que muestra sus garras. En la corte imperial, una nueva partida de ajedrez ya ha comenzado en silencio, y yo, como la aliada más importante y afilada del príncipe heredero, naturalmente me convertí en una espina para la facción del quinto príncipe. Ese día, la princesa heredera vino a visitarme en persona. Trajo regalos del Palacio del Este, así como el agradecimiento del príncipe heredero y una nueva petición. Tras ordenar a los sirvientes que se retiraran, la expresión de la princesa heredera se volvió sombría. Ahora que goza del honor de ser princesa, no debería venir a importunarla de nuevo. Sin embargo, le serví una taza de té, y con tono sereno dije: hable sin temor, Su Alteza la princesa heredera. Nuestras dos familias comparten la misma gloria y la misma ruina. La princesa heredera suspiró. Usted también lo habrá notado. El quinto príncipe ha comenzado a actuar con inquietud. Aunque el clan de su madre no es tan poderoso como el del tercer príncipe, sus raíces están profundamente arraigadas, especialmente en la región de Jiangnan, donde su influencia es inmensa. Jiangnan es el cofre del tesoro de nuestra gran Xia. En los últimos años, los impuestos de la sal en Jiangnan han sufrido constantes desfalcos. Mi padre imperial envió a varios comisionados imperiales, pero todos regresaron sin éxito, e incluso algunos murieron en tierras lejanas. Su Alteza el príncipe heredero sospecha que detrás de todo esto está la mano del quinto príncipe. Entiendo. Quiere que yo, en su lugar, vaya a roer este hueso tan duro de Jiangnan. Esto no es solo una muestra de confianza, sino también una prueba. Si tengo éxito, no solo asestaré un duro golpe al quinto príncipe, sino que también aseguraré para el príncipe heredero, y para el ejército de mi padre, una gran fuente de fondos militares. Pero si fracaso, temo quedar atrapada en el fango de la burocracia de Jiangnan, sin poder liberarme jamás. Este es un desafío enorme, pero también una gran oportunidad. Observando las hojas de té flotar en mi taza, en esta vida mía, ya no me queda nada que perder. Siendo así, levanté la mirada hacia la princesa heredera. ¿Por qué no arriesgarse? Por favor, informe a Su Alteza el príncipe heredero, que en este viaje a Jiangnan, Su Ziyi cumplirá con su deber sin vacilar. Sin embargo, necesito un cargo lo suficientemente poderoso como para intimidar a los oficiales de Jiangnan. Un cargo que me otorgue el poder de actuar primero y reportar después. Ella asintió con solemnidad. Lo entiendo. 3 días después, un decreto imperial fue dictado nuevamente desde el palacio. El emperador nombró personalmente a la princesa de la nación, Su Ziyi, como enviada imperial para la inspección de la administración de la sal en Jiangnan, otorgándole la espada imperial, con autoridad absoluta sobre los asuntos militares y políticos de las 3 provincias de Jiangnan, como si el mismísimo emperador estuviera presente. Cuando se difundió la noticia, toda la corte quedó conmocionada. Nadie se lo esperaba. Siendo yo una mujer, he llegado a empuñar un poder tan colosal. De pie en el campo de entrenamiento, vestía la armadura ligera de Fénix que mi padre forjó especialmente para mí. Él me miraba, con los ojos llenos de orgullo. Ve, hija mía, que todo el mundo vea que la hija de Su Xiao no es inferior a ningún hombre. Monté a caballo de un salto, portando mi armadura militar.
con porte heroico y gallardo. Detrás de mí, estaban los 3000 soldados de élite que mi padre había elegido para mí. Miré hacia atrás, en dirección a la capital. Allí estaban mis seres queridos, mis aliados. Y también mis nuevos enemigos. Sabía que, este viaje a Jiangnan, sería un camino largo, y plagado de peligros mortales, pero no sentía el más mínimo temor. En mi vida pasada, ellos destruyeron mi amor. En esta vida, usaré el poder sobre este reino, para rendir tributo a mi difunto corazón. Agitando el látigo, grité con fuerza, ¡en marcha! Mi voz, clara y firme, resonó en los cielos. Un nuevo campo de batalla me estaba esperando, y yo lo aceptaba con gusto. El día que partimos de la capital, el cielo era inmenso y despejado. 3000 soldados de élite, con sus armaduras resonando, me acompañaron hacia el sur. Los cascos de los caballos golpeaban el camino oficial. Detrás quedaba la majestuosa capital, alejándose poco a poco, y al frente, el desconocido Jiangnan, envuelto en una bruma de lluvia. No viajé en un carruaje cómodo. Al igual que mis soldados, vestía armadura ligera, cabalgaba un corcel de guerra, y soportaba la intemperie. Al principio, aquellos hombres de la milicia, acostumbrados a la crueldad del campo de batalla, a mí, una princesa y comisionada imperial enviada de repente, me miraban con cierto desdén y sospecha. ¿Qué sabrá una delicada dama de la nobleza sobre marchas militares, o sobre el arte de la guerra? No di explicaciones, les demostré con mis acciones. En las marchas forzadas diarias, nunca me quedé atrás. La distribución de la defensa del campamento nocturno, la inspeccionaba yo misma. Podía entender las curvas de nivel más complejas en los mapas militares, y también, en el menor tiempo posible, trazar la ruta de marcha más razonable para todo el ejército. Medio mes después, ya nadie me miraba con sospecha. En sus miradas, solo quedaba respeto y convicción. Comenzaron a comprender que esta princesa de la nación no llevaba ese título como un simple adorno, sino que era una medalla forjada, con sabiduría y valor. En el camino hacia el sur, todo transcurrió en calma. Los oficiales a lo largo del camino, al recibir la noticia, salían temprano de la ciudad para darnos la bienvenida, mostrándose sumamente aduladores. El oro, la plata y las joyas que me enviaban, los manjares más exquisitos, se acumulaban ante mí como un río incesante, pero no acepté absolutamente nada. Cada uno de los obsequios fue registrado en un libro por Chen Mo, y devuelto intacto a su remitente. A aquellos oficiales que temblaban de miedo, solo les dije una cosa: esta princesa ha venido únicamente a investigar el caso, no a acumular riquezas. Controlen a su gente, y vigilen sus tierras. Ese será el mayor respeto que puedan mostrarme. Mi firme actitud hizo que aquellos con la conciencia culpable se sintieran aún más inquietos, y así, la reputación de la princesa de la nación, como alguien implacable e imparcial, llegó a Jiangnan, mucho antes que mi propio séquito. Finalmente, en un día lluvioso de principios de otoño, llegamos al corazón de Jiangnan, la ciudad de Jinlin. Jinlin, envuelta en una llovizna brumosa, era tan hermosa como una pintura de tinta china, pero tras ese paisaje poético, se ocultaban una corrupción y maldad capaces de derrocar al imperio. El gobernador de Jiangnan, Lin Ruai, junto a todos los oficiales de renombre de Jinlin, nos esperaba bajo un lujoso pabellón, a 10 li de la ciudad, aguardando bajo la lluvia. En el instante en que me vio, el rostro bien conservado de Lin Ruai se iluminó de inmediato con una cálida sonrisa. Este humilde servidor, Lin Ruai, presenta sus respetos a Su Alteza la princesa. Su Alteza debe de estar agotada por tan largo viaje. Ha sido muy duro para usted. Este servidor ya ha preparado un modesto banquete en la Torre Landue, la mejor de la ciudad, para darle la bienvenida y aliviar su fatiga. Su actitud era humilde, y sus palabras respetuosas, imposibles de reprochar, si no fuera porque ya sabía, por los informes del príncipe heredero, que este hombre es el mayor confidente del quinto príncipe en Jiangnan. Tal vez me habría dejado engañar por su apariencia de súbdito leal. Permanecí montada en mi caballo, sin dignarme siquiera a desmontar. Lo miré desde lo alto, con una voz que la lluvia tornaba fría. Señor Lin, agradezco su consideración, pero no hay necesidad de banquetes. Esta princesa ha venido por decreto imperial a investigar un caso, no a hacer turismo. Mis 3000 soldados han tenido un viaje difícil. Le ruego, señor Lin, que haga los arreglos, para que se instalen en el campamento de defensa de la ciudad, y puedan descansar adecuadamente. Mis palabras hicieron que la sonrisa en el rostro de Lin Ruai se congelara por un instante. Permitir que mis hombres entraran al campamento militar, ¿no era acaso como clavar una daga afilada directamente en su corazón? De inmediato, buscó una excusa. Su Alteza, esto, me temo que no es conveniente. El campamento de defensa es un lugar estrecho, y de condiciones muy precarias. Temo que sería un agravio para Su Alteza y sus soldados. Este servidor ya ha preparado una excelente residencia para usted y sus hombres. Señor Lin. Lo interrumpí con frialdad. Mis guardias son veteranos de 100 batallas. No son jóvenes señores mimados que duermen sobre la nieve en el campo de batalla. Incluso eso lo aceptan de buen grado. Mucho menos un simple campamento militar. ¿O es que, en el campamento de la guardia de la ciudad del señor Lin, hay algo oculto que no deba ver la luz? ¿Y teme que esta princesa lo descubra? Mis palabras, como una de las dagas más afiladas,
se clavaron directamente en su punto débil. En la frente de Lin Ruai, brotó al instante una fina capa de sudor frío. Él sabía que si se negaba una vez más, estaría desafiando un decreto imperial. Solo pudo apretar los dientes y pronunciar a duras penas una sola palabra. Sí. No volví a mirarlo. Agité el látigo y entré en la ciudad. 3000 jinetes de la caballería pesada me siguieron, avanzando majestuosamente hacia la ciudad de Jinlin, dejando atrás para Lin Ruai y los oficiales de Jiangnan. Solo una silueta fría y decidida, y el lodo salpicado por los cascos de los caballos. Jinlin, he llegado. ¿Estás lista para recibir esta tormenta? La noche en que nos establecimos en el campamento, convoqué a todos los oficiales de rango superior a centurión, para deliberar en mi tienda de campaña. Sobre la mesa de arena, había un mapa detallado de Jinlin y las salinas circundantes. Este mapa fue dibujado en secreto, por orden de mi padre, hace ya muchos años. Ahora, se ha convertido en mi arma más afilada. Observen todos, por favor. Señalé en la mesa de arena, un lugar llamado la salina de Bailuzhou. Es la mayor productora de sal oficial de Jiangnan, bajo la jurisdicción directa de la Oficina de Transporte de Sal de Jiangnan. Según nuestros informes de inteligencia, más del 70% del contrabando de sal en Jinlin está relacionado con este lugar. El comisionado de transporte de sal, Qian De, es primo del gobernador Lin Ruai, y el principal instrumento del quinto príncipe para desviar fondos de la sal en Jiangnan. Mi voz no era fuerte, pero resonó con claridad en la silenciosa tienda. Todos los oficiales escuchaban conteniendo el aliento. En sus ojos, ya no quedaba rastro de desprecio hacia las mujeres, sino una obediencia absoluta hacia su comandante. Mañana, a la hora Mao, antes del amanecer, Chen Mo, liderarás a 1000 soldados de élite, vestidos de civiles. Se infiltrarán en grupos alrededor de la salina de Bailuzhou. Rodéenla sin atacar, y corten toda comunicación con el exterior. No dejen escapar ni a una sola mosca. Entendido, mi señora. Chen Mo hizo una reverencia y aceptó la orden. Los demás, síganme directamente a la oficina de transporte de sal de Jiangnan. En el escenario político de Jinlin, encenderé la primera llama. Esta llama debe arder con suficiente fuerza, para que todas las ratas escondidas en los rincones oscuros sientan la ola de calor abrasador. Les haré saber que yo, Su Ziyi, no he venido a Jiangnan a bordar flores. En mis ojos destellaba una fría intención asesina, que hacía hervir la sangre de los oficiales. También se encendieron con mis palabras. Se arrodillaron al unísono sobre una rodilla, con voces resonantes como campanas, jurando seguir a su Alteza la princesa hasta la muerte. Al día siguiente, antes del amanecer, la ciudad de Jinlin aún estaba sumergida en un tranquilo sueño. Yo ya me había puesto un traje negro y ceñido, y con 2000 soldados de élite, como fantasmas. Rodeamos todo el comisionado del transporte de sal, sin gons que abrieran paso, sin previo aviso ni advertencia. En el momento en que mis soldados derribaron las puertas del comisionado, los guardias nocturnos de adentro aún estaban cabeceando. Entramos como una daga afilada, directo al corazón del lugar, guiados por un oficial menor que ya habíamos sobornado. Me dirigí con Chen Mo y una tropa de guardias personales, directo a la cámara secreta de contabilidad en el patio trasero. La puerta de la cámara secreta fue derribada de una patada. La escena en el interior era exactamente lo que esperaba. Él, junto a unos pocos confidentes, rodeaba una pila de libros de contabilidad, conspirando a hurtadillas, bajo la luz de las velas. También tenían frente a ellos varios cofres llenos de relucientes lingotes de oro. Al vernos irrumpir, Qian De se sobresaltó al principio, pero al reconocer que era yo, recuperó la calma. Incluso se acomodó su túnica oficial, y mostró una fría sonrisa de arrogancia. Me preguntaba quién sería. Resulta que es Su Alteza la princesa. Qué gran autoridad demuestra Su Alteza, al atreverse a irrumpir en una oficina de la corte imperial a altas horas de la noche. Me pregunto si para esta acción cuenta con una orden de arresto firmada por Su Majestad, o con la autorización del juicio conjunto de los 3 tribunales. Si no es así, estaría desafiando las leyes del reino. Este humilde servidor presentará mañana mismo un informe ante el trono, para acusarla del delito de abuso de autoridad. Se mostraba desafiante y sin temor, porque creía que yo no tenía pruebas, y, sobre todo, pensaba que al tener el respaldo del gobernador y del quinto príncipe, una princesa recién llegada de tierras lejanas, no se atrevería a hacerle nada. Sonreí. ¿Una orden de arresto? ¿Un juicio de los 3 tribunales? Señor Qian. Tal vez ha olvidado que esta princesa ha venido como comisionada imperial. Caminé paso a paso hacia él, y de las manos de Chen Mo, tomé la espada imperial que representa la autoridad suprema del emperador. Ver esta espada es como ver a Su Majestad. Esta princesa tiene el poder de ejecutar primero y reportar después. ¿Y usted? El rostro de Qian De finalmente palideció. Aquí están todos los registros de los últimos 3 años, de su colusión con los contrabandistas de sal, la malversación de los impuestos de la sal, y el dinero con el que se llenó los bolsillos. Cada transacción está registrada con total claridad. Hizo pasar sal oficial de baja calidad por buena, vendiéndola a precios exorbitantes, e introdujo sal de contrabando en los cargamentos oficiales, para evadir impuestos. En 3 años, ha provocado un déficit de casi 10 millones de taels de plata en los impuestos de sal de Jiangnan. Todo este dinero, ¿en los bolsillos de quién ha terminado?
¿Acaso no fue enviado todo a la mansión del quinto príncipe en la capital? Qiande, ¿reconoce su delito? Cada una de mis palabras era como un pesado martillo, que golpeaba con fuerza su corazón. El rostro de Qiande se volvió pálido como la ceniza. No esperaba que yo tuviera en mis manos pruebas tan irrefutables. Aún así, intentó dar una última batalla. Es una calumnia. Esto es una vil difamación. Estos libros de contabilidad son falsos. Princesa, usted está usando su cargo para vengar un rencor personal. Mi primo es el gobernador de Jiangnan, y tengo el respaldo de Su Alteza el Quinto Príncipe. No puede tocarme. Rugió histéricamente, sacando a relucir a sus últimos protectores, al borde de la muerte. ¿Y todavía se atreve a ser tan obstinado? La sonrisa en mi rostro se desvaneció por completo, siendo reemplazada por una frialdad infinita. Lentamente, levanté la espada imperial en mi mano. Bajo la luz de las velas, la hoja reflejaba un brillo gélido y siniestro. ¡Guardias! Ejecuten al oficial corrupto Qiande, en este mismo lugar, para que sirva de escarmiento. Los ojos de Qiande se abrieron de par en par por el terror. No podía creer que yo realmente me atreviera a matarlo. No, no puede matarme. Soy un oficial de la corte imperial. ¡Auxilio! Señor Lin, sálveme. Su Alteza el Quinto Príncipe, sálveme. Sus gritos desgarradores resonaron en el patio trasero del tribunal. Pero ya era demasiado tarde. No dudé ni un instante. La espada cayó, y una cabeza rodó por el suelo. Cuelguen su cabeza en el asta de la bandera a la entrada del tribunal. Que todos en la ciudad de Jinlin vean. ¿Cuál es el destino de quienes se atreven a oponerse a mí, Sucillí? La cabeza de Qiande colgó del asta del tribunal del comisionado del transporte de sal. Durante 3 días enteros, la ciudad de Jinlin quedó completamente conmocionada. Nadie imaginó que esta princesa y enviada imperial llegada de la capital actuaría con una determinación tan implacable, cruel y despiadada, ejecutando primero y reportando después. Demostró que no estaba jugando, realmente se atrevía a matar. Y a quien había ejecutado era al primo del gobernador, un oficial de tercer rango. De repente, en los círculos oficiales de Jiangnan, todos temían por sus vidas, y el pánico se extendió por doquier. Dentro de la mansión del gobernador, Lin Ruai estaba tan furioso que destrozó su tintero de piedra Duan favorito. ¡Loca! ¡Esa mujer es una completa loca! Con las manos a la espalda, caminaba de un lado a otro en su estudio. Su habitual elegancia y compostura habían desaparecido por completo, dejando solo rabia y un temor imposible de ocultar. Uno de sus asesores dijo con gran preocupación: Señor, esa Sucillí tiene en su poder la espada imperial. Además, cuenta con 3000 soldados de élite para protegerla, y ahora ha consolidado aún más su autoridad. Nosotros temo que no podamos hacer nada contra ella. Una chispa de crueldad brilló en sus ojos. Si no podemos actuar abiertamente, lo haremos en las sombras. ¿Acaso no quiere auditar las cuentas? Pues dejemos que lo haga. Quemen todos los libros de contabilidad importantes, y los que queden, falsifíquenlos para que sean un completo desastre. Quiero ver. Sin pruebas, ¿con qué nos va a condenar? El tiempo transcurrió lentamente. Además, envíen un mensaje a Jiang Nanchun, para que envíen a sus mejores asesinos, ya que nos corta el camino a la riqueza. Nosotros le cortaremos el camino a la vida. Una simple mujer, si muere en Jiangnan, ¿qué tanto revuelo podría causar? Una conspiración en mi contra, en la cámara secreta de la mansión del gobernador, se desarrollaba en silencio. Pero yo ya lo había previsto. Me recluí en el campamento militar, fuertemente custodiado, revisando día y noche los libros de contabilidad confiscados de la oficina de transporte de sal, tal como Lin Ruai había previsto. La mayoría de los libros clave ya habían sido destruidos, y los que quedaban también habían sido manipulados, llenos de errores y omisiones, por lo que era imposible usarlos como prueba directa. Sin embargo, no me desanimé, porque sé que, siempre que se comete un crimen, inevitablemente deja algún rastro. Analicé aquellos libros aparentemente inútiles, una y otra vez. Finalmente, en un registro de entrada y salida de barcos del puerto, descubrí un nombre mencionado repetidamente: la Asociación Comercial Qingfen. El nombre de esta asociación aparecía con una frecuencia extremadamente alta, y cada vez que figuraba, las mercancías que transportaban tenían una enorme discrepancia con lo registrado en los libros. Era evidente que esta Asociación Comercial Qingfen era la tapadera que Lin Ruai y los suyos usaban para contrabandear sal y evadir impuestos. Justo cuando me disponía a enviar a alguien a investigar esta asociación, Chen Mo trajo a un invitado inesperado. El hombre vestía una túnica verde, de rostro apuesto y temperamento refinado. Se presentó como el joven maestro de la Asociación Comercial Qingfen. Sentada tras mi escritorio de mando, lo observé con total serenidad. No creo que existan tales coincidencias en este mundo. Justo cuando puse mis ojos en la Asociación Comercial Qingfen, su joven maestro se presenta ante mí por iniciativa propia. Joven maestro Su, dije con tono pausado, visitar el campamento militar a altas horas de la noche. ¿Se puede saber a qué se debe su importante visita, princesa? Este humilde servidor ha venido para presentarle una prueba de lealtad. Al decir esto, sacó de entre sus ropas un libro de contabilidad envuelto herméticamente en tela impermeable.
y lo ofreció con ambas manos. Esto es, son los registros de nuestra asociación comercial Qinfen, de los últimos 5 años, todas las cuentas reales de las transacciones con la residencia del gobernador, y la mansión del tercer príncipe en la capital. Las palabras de Su Venian hicieron que mis pupilas se contrajeran ligeramente. Chen Mo dio un paso al frente, tomó el libro de cuentas, y, tras examinarlo minuciosamente, me lo entregó. Abrí el libro de cuentas. En su interior, usando un código extremadamente secreto, se registraba una serie de transacciones escalofriantes. Cada una de ellas bastaba para condenar a Lin Ruai y al tercer príncipe a morir 100 veces. Cerré el libro de cuentas, levanté la cabeza, y lo miré fijamente con una mirada afilada. Tengo curiosidad. ¿Por qué los has traicionado? ¿Y me has entregado esto? Tú y toda tu asociación comercial caerán en un abismo sin retorno. Su Alteza la princesa tal vez no lo sepa. Pero nuestra asociación comercial Qinfen no se alió con ellos por voluntad propia. Hace 5 años. Lin Ruai amenazó la vida de toda mi familia para apoderarse a la fuerza de las acciones de mi asociación. Todos estos años, aunque parecíamos prósperos por fuera, en realidad no éramos diferentes de sus esclavos. La mayor parte de nuestras ganancias se la llevaban ellos, a la menor desobediencia. El destino era la ruina familiar y la muerte. En sus ojos ardía el fuego del odio. Hemos soportado esto durante 5 años, esperando durante 5 años, y finalmente, la espera nos ha traído a Su Alteza, al decapitar a Qiande. Nos devolvió la esperanza. Este humilde servidor sabe que entregarle este libro de cuentas es arriesgar la vida con pocas probabilidades de sobrevivir, pero si no lo hago, sería peor que la muerte misma. Estoy dispuesto a arriesgar la vida de toda mi familia, para ayudar a Su Alteza a extirpar este tumor de Jiangnan. Tras decir esto, se postró ante mí, y realizó una solemne reverencia tocando el suelo con la frente. Lo miré, y permanecí en silencio durante un largo rato. Podía ver en sus ojos sinceridad y una determinación absoluta. Necesitaba un aliado local. Un guía que me mostrara el camino, y él parecía ser la mejor opción. Joven maestro Su, levántate. Acepto tu prueba de lealtad. Esta princesa la recibe. A partir de ahora, serás en Jiangnan los ojos en los que más confío. Descuida, mientras esta princesa siga en pie. Protegeré a tu familia Su, y garantizaré su seguridad. En los ojos de Su Venian brilló un destello de emoción. Se lo agradezco profundamente, Su Alteza. Contemplé el libro de cuentas en mis manos, y en la comisura de mis labios, finalmente se dibujó una sonrisa, verdaderamente gélida. Lin Ruai, Xiao Jingrui, ¿creen que por haber destruido las pruebas, podrán dormir tranquilos? Se equivocan. La verdadera cacería acaba de comenzar.